asesino. La seducción de ver bailar en llamas, perdido en el calor, en la ilusión, falta morgana. Katana, cortando la sotana. Si tu razón es Dios, yo voy al fuego como Juana. Frenético rumbeando, sigue la pulsión, corazón de ermitaño. Cuando afecte la ficción que relató el rebaño, sigue la pulsión, corazón de ermitaño. Corazón de ermitaño. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me fueras, pero a las horas de la vida no llegaba, yo me iba, te dejo de mirar. Desearía tanto que me fueras. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol. Si no me encontras, quisiera que mires al mar. Yo estaré mirando en otro lugar. Leo la borra de mi pasado, dice que tenga cuidado, pero que se cuidar. Desearía tanto que me fuera. Mis actos, sé que tengo poco tacto, no me puedo controlar. Desearía que tú me controles. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol. Y si no me encuentras, quisiera que mires al mar. Yo estaré mirando en otro lugar. Escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad me permite ver el sol. Si no me encontras, quisiera que mires al mar. Estaré mirando en otro lugar. Dime si estás. Ya mismo llego, estoy atrás de tu casa. Cuando te chingue yo sé que se te pasa. Siempre te pierdes solo para cucarme. Y aunque te tarde, con este bitch, mami, quien se enoja contigo trae el weed y ganas de darte castigo. Me dejas así pa' después tenerla encima. Si esta nula te cambia el clima. Con ese bitch, mami, quien se enoja contigo trae el weed y ganas de darte castigo. Me dejas así pa' después tenerla encima. Ey, uy, ya que estás empty, baby, yo tengo
tengo gas, tengo plenty. Tú lo que eres una sabes, 20, dura de los 20. Aunque le escribo y me contesta tarde, solo aparece pa' darme. ¿Cómo yo voy a enojarme? Hey, here we go again. Otra vez en Close Friend. Apareció si sostenga, damn, ven. Sé que lo hace por joder. Quieres repetir, dime when. Que te quiero con panty o sin. Llévatelo a la corte, no hay ping. Y cuando quiera tiramos el hotline bling. Ya mismo llego, estoy atrás de tu casa. Cuando te chingue yo sé que se te pasa. Siempre te pierdes solo para cucarme. Y aunque te tarde, con ese bitch, mami, quien se enoja contigo trae el weed y ganas de darte castigo. Así pa' después tenerla encima. Si está nula te cambia el clima. Con ese bitch, mami, quien se enoja contigo trae el weed y ganas de darte castigo. Así pa' después tenerla encima. Irrumpimos en la habitual programación veraniega de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial para empezar definitivamente el año 2025. En este verano podemos decir que estalló en la ciudad de Río Gallegos, siendo las 10 de la mañana con 6 minutos. Desde ahora y hasta las 13 seremos la edición verano de Arriba al Día. Arriba el verano, necesitamos llamarnos de otra manera, cambiarnos la apariencia, al menos por un momento, aunque somos los mismos. En este comienzo de 2025, saludarlos a todos los que están del otro lado. Ayer me preguntaban, ¿y la radio qué onda? La radio empieza mañana, le digo, a las 10 de la mañana. Le digo a una señora que estaba en una oficina pública, señora, ¿usted está escuchando? ¿Qué está escuchando? No sé qué estaba escuchando. Y le digo, mañana sintonice el 100.9. Se rió, no sé si me habrá hecho caso, pero si así lo hizo, señora rubia de pelo ondulado, le mando un saludo, que estaba allí en la puerta de Ama. Y así como a todos los que están del otro lado de la radio, que la tenían sintonizada para acompañar su mañana escuchando música y no tenían ni idea que veníamos nosotros, o aquellos otros que vieron las redes sociales de Nuevo Día y dijeron, vuelven los pibes. Sí, acá estamos, porque lamentablemente nunca nos fuimos de, al menos de este radio, de este ejido urbano, a pesar de lo cual el verano está siendo tal en nuestra ciudad capital. Como cada jornada que se prende la luz de aire, en los controles está Brian Álvarez. ¡Volvió! 17 grados en Río Gallegos, viento norte de 18 kilómetros, una humedad del 61%. Se esperan algunos chaparrones, pero el cielo a esta hora lo vemos desde aquí despejado. Máxima para este miércoles de 19 grados. Y déjenme Déjenme anticiparles que se vienen días muy agradables en la continuidad de, como les digo, este verano que está siendo tal. Hemos pasado fiestas sin precipitaciones, con mucho calor, sol, sin viento, y ojalá que siga siendo así. Ya lo escucharon también recién, haciendo su primera incursión en el aire. Está Héctor Mancilla, amigo, estimado, ¿cómo le va? Ya empezamos con la censura. Ya te cargaste a Fernando, que terminó saliendo del aire
porque no le dabas micrófono. Yo resisto acá. No, no, lo rompiste, lo rompiste. No me digas que lo rompiste. No, no, espera, debe tener alguna cuestión samba ahí, ¿eh? ¿No? ¿No funga? Lo rompieron. ¿Qué pasó, viejo? No, me fui, ¿qué? 2 semanas y se rompieron los micrófonos. No pasa nada. Acá está Héctor Mancilla, a quien ya lo vamos a estar saludando. El tema va a ser ahora cuando vengan los invitados, a ver quién cede, cómo, de qué manera nos comunicamos. ¿Lo escuchamos o no? A ver. Bueno, ya vendrá Héctor Mancilla. No se levantó, no está aquí, se quedó durmiendo. La mona. Les cuento que no le quieren dar aire, es cierto. Ahora vamos a chequear qué acontece por ahí. Les cuento que obviamente el producto, este producto, al igual que tantos otros, está producido por el mismísimo Sandro Díaz, a quien le mandamos un abrazo enorme. Y sabemos que está del otro lado chequeando que todo empiece más o menos a salir bien. Preocupado, ayer trabajando hasta cualquier hora para dejar todo listo para hoy. ¿Usted está? Sí, ahora sí, ¿Vino? ahora sí. Ah, vino, yo pensé que se había quedado dormido, che. El censurador. Sí. El príncipe censurador Álvarez. Al príncipe le puso, se cortó el pelo. Es el que tipo, principito. que lo hemos Habría ido que viendo en su enfocarlo. evolución de adolescente a señor. Es un Sí, señor con el corte de exactamente. pelo que tiene. Uno lo conoció con el pelo variopinto, fucsia, verde, Sí. No bordó. pasaba por una peluquería, pero bueno, yo No. también, Brian, yo estaba en la misma, Y ahora como que se ha Cuando nos ido, ponemos fachas. Y sí. claro, mejorando. Tuvo un cumpleaños esta semana o algo, por eso también Ah. pasó por la peluquería o no. Antes ¿Sí? venía de ¿Cumpleaños jogging. de quién? ¿De tu primo? Ah, Ah, mirá. antes venía de jogging, Sí. ahora está empezando a venir de sobre todo. Igual le cuento a la gente que con estos 17 grados que hay sobre la ciudad de Río Gallegos, a pesar de ello, no sé qué le pasó a Brian que se vino con un gorro y un camperón como si viniera del medio del Ártico. Me dio un calor verlo nomás. Bueno, está la censura a la orden del día, Brian. Los extrañé, ¿eh? Sí, un poco. Pero bueno, ya te cargaste, decíamos, a Fernando en alguna época que tú directamente se rindió, plegó la bandera y dijo, listo, yo no hago más radio. De alguna manera, algún mensaje me están queriendo dar. Ahora esto también va para Nica. No, Es el Diosdado Cabello de de la- Radio Nuevo Día. Le mando un saludo a Cacho Álvarez, que está Saludos, Cachito. escuchándonos. Dios, Cambié de celular, así que perdí muchos contactos. Me acabo de dar cuenta porque me escribió y no Anda, me figura. ¿Han de ser de nuevo? Y sí, porque Grande. yo le voy a contar. Yo, o sea, me fui con anticipación al cierre de año porque me iba a ir de vacaciones. Sí. Y bueno, si estoy acá es porque no me fui de vacaciones. Pasaron cosas y en el último, con los últimos morlacos que me quedaban, dije, no voy a perder toda la plata que tengo. Ujú. Me quedan estos pesitos, voy y cambio el celular porque mi celular también ya tenía 6 años, no quería más, así que metimos un Esteban Cambiaso. refresh exactamente de celular, así que después si querés te saco una foto para que subas a tus redes, vos que sos de meterle o no unas Es pics. una tormenta de facha. Sí, claro que sí. Saludos para mi padre, Jorge Eduardo de las Mercedes Quirós, que nos está escuchando, no sé si en el laburo o en la casa, pero me dice feliz año para los tres. Bueno, Acá con nosotros está Fernando Torno, pero antes de que lo silencies, ¿Cómo te va, directamente no le damos. No le damos aire. directamente. ¿Cómo está? No. Maquiavélico plan del señor Álvarez. Sí, sí, ya fue sacando, Hacia lo sacó nuestro- a Hacia Fernando, nuestro lo presidente de la sacó a cooperativa. Beto, Rodrigo repentinamente no está, así que, Opa. bueno, vamos quedando cada vez menos. Como dijo Fernando Niembro, a mí me estaba dando un infarto, pero yo no les iba a dejar que conduzcan el programa a ninguno de estos dos boludos. Dijo, por el Mago Capria y Dieguito Latorre. Un Acá el único amigazo. tipo que puede conducir soy yo. Claro, claro. ¿Ves? Brian Steele Álvarez. Sí, sí. Eh, vamos para contarle, ¿no? Sí, ¿De vamos. qué va a ir esta historieta? Dale. Mientras me tomo el último sorbo de mate. Vamos a estar de 10 a 13 horas. En algún momento de la mañana, Nica
tomará otro rumbo porque tiene que cumplir con otros menesteres, pero seguiremos acá firme hasta la 1 acompañándote con toda la información que va surgiendo en este verano, que uno siempre dice verano tranquilo, no pasa nada, pero esa quietud, esa tranquilidad siempre se sacude de alguna u otra manera y sobre todo en Río Gallegos. Y obviamente que todos los temas de agenda, todo lo que está aconteciendo va a estar acá. Lo vamos a tratar de una manera un poquito más light porque ya tuve 50.000 días estuvimos contándote todo lo que pasó durante el año. Y bueno, esto es parte del año también, pero lo vamos a hacer con un poquito más soft, más sueltos, ¿eh? Pensando en el verano. Contanos, podés escribirnos, obviamente participar, como lo hacen Claudio, como lo hace el Pela, al 1551 6051. Nos escribís y nos contás, si ya te fuiste de vacaciones y volviste, si tenés planes de irte, si tus vacaciones van a ser por acá nomás. Vamos a hablar de planes veraniegos. Obviamente la provincia se mueve como toda temporada estival y hay puntos interesantes, importantes que ir repasando. Obviamente la fiesta del lago, está el Festival de Cuadra de las Manos en Perito Moreno, la fiesta de la cereza. Entre algunos de los... La fiesta del róbalo. Está la fiesta del róbalo que vendrá más adelante. Está la fiesta de los deportes náuticos también en Caleta Olivia. Hacia todos esos puntos vamos a ir en nuestra Santa Cruz. Y por qué no más allá, ¿por qué no soñar con ir más lejos? Y yo le propongo una consigna, para que me cuenten qué planes de verano, cuál es el plan ideal de verano. El tema igual en lo noticioso. Está muy bien los argentinos que se fueron a vacacionar a Brasil, cuánto sale vacacionar en Brasil, cuánto más barato es veranear en playas extranjeras al lado de los precios en Argentina. Pero bueno, hay algunos que llegar a Brasil les cuesta mucho y se van a Madrid, no las grutas, pese a que quizá no está tan barato. Vamos a contarte también, vamos a hacer referencia de precios y demás. De las playas patagónicas. Recomendaciones. ¿Sí? Como buen turista que sos, ¿tenés recomendaciones para hacer? Yo te voy a hacer una invitación. Ya te la hice, pero medio que no me creíste. Después te la voy a reiterar porque necesito que elijas creer, amigo. Necesito yo quiero ir a la fiesta del lago con vos. ¿No querés venir a la fiesta del lago conmigo? Yo te maravillas, pero tendría que ver algunas cuestiones. Bueno, si no, nos vamos con Brian. Brian, ¿le enseñaba a manejar los botones de acá y te vení conmigo? ¿Estás para esa? La Brian dice fiesta, que sí. pajarito, la fiesta. No, se va a trabajar, Encima, Brian, después vamos a estar, obviamente, repasando la lista completa. Pero si hay un fenómeno musical de estos tiempos en Argentina, no solo musical, sino del stream también, son los muchachos un poco de ruido. Imagino que tendrás idea de esto. Sí. Y que ha sonado en cuanto dispositivo Bluetooth y demás se haya prendido en esta fiesta. Me parece que han sonado fuerte los muchachos y serán parte de la fiesta del lago. Así que por eso te digo, ellos, no sé con quién vendrán. Yo calculo que segurísimo, Uriel Lozano, capo. Uriel Lozano, Santi Cairo para mí, y habrá que ver si alguno, 2 o 3 artistas más podrán ser parte. No, porque no es de un poco de ruido. ¿No? Pero... ¿El otro chiquito tampoco? ¿Valentino? No, tampoco, ¿Carlos? pero él sí está, él está en la fiesta del lago. Va a estar creo que el mismo día, de hecho. Pero no tienen nada hecho juntos por el momento. En definitiva, el saludo obviamente para la redacción del diario, que a esta hora se tiene a vos, Nica, y lo tiene también a Fernando, que está a pleno acá redactando. Está en esta mesa, sí. Pero Brian, yo no sé si saludarlo a Fernando, si darle el entre, porque viste que acá, no le va a dar cabida, Brian. No sé cuál es el problema, sí. No sé cuál será el problema, pero Fernando Tornú está acá con nosotros. Y obviamente están actualizando el diario Nuevo Día, que a esta hora, ahí está, sí, para que lo vean en cámara, para que sepan, hay una prueba de vida para Margarita, para Juan, que está acá, el muchacho, está activo. Y el diario Nuevo Día te cuenta
a esta hora que hubo un tremendo hecho policial a la vuelta de mi casa. Yo salí tempranito, 7:30, 8 menos cuarto de la mañana. No lo vi, la verdad, pero no salí por ese lado. No es que no lo vi porque pasé y estaba dormido. Pero hubo un hecho policial que involucra a un jovencito y a su Volkswagen Gold Trend, si no me equivoco, o lo que queda del mismo, porque pasado de algunas copas se llevó puesto varios autos allí en la calle Saavedra, en el barrio, entre el barrio Evita y el barrio Perón. Y esa situación terminó con el muchachito y su auto siendo detenidos, encontrados a 2 cuadras más o menos del lugar, en Balbín y José Martí, allí donde está la rotonda a metros también de Balbín y Autovía, donde obviamente el muchachito fue encontrado, interceptado, lo que quedaba de su auto, que fue secuestrado. Y también, obviamente, los autos que chocó, un Duna, un Corsa, entre 2 de los 3, creo, si no me equivoco, que chocó. Así que la mañana de hoy arrancó medio atravesada para algunos vecinos que tuvieron que lidiar justamente con la impertinencia de un joven que al volante se llevó puesto varios autos en, como le digo, entre Barrio Evita y Barrio Perón en nuestra ciudad. También vamos a estar hablando de uno de los temas del momento en nuestra ciudad que tiene que ver con la Plaza San Martín y este incidente que se produjo donde un niño resultó electrocutado y debió ser internado en el Hospital Regional Río Gallegos por, eh, no sabemos si negligencia o qué es lo que sucedió allí, es lo que se está tratando de dilucidar para saber por qué en un poste de luz de justamente el alumbrado de la plaza principal de nuestra ciudad, este niño terminó electrificado o electrocutado en realidad. Y obviamente todo lo que ello conlleva, la responsabilidad Civil. adentro, Sí, claro. digamos, puertas adentro de la municipalidad y las eventuales sanciones que se ejecutarán o no, el acompañamiento a la familia. Y A todo bueno, esto. los trabajos que deben hacerse, ¿no? Para que eso Claro. quede en condiciones. Por el momento, todavía Está está cerrado, cerrada la... sí, está cerrado uno de los principales paseos públicos de la ciudad. Sí, Capital, el más que antiguo. además hay que decir que sufrió una remoción o gozó en realidad porque quedó mejor, ¿no? Pero Sí, tuvo una modificación sustancial esta plaza. Recordemos Ujú. que tuvo mucho tiempo cerrada sí. cuando se hizo todo lo que es digamos, la nueva senda peatonal. Se sacaron todos los baldosones viejos. Ujú. Se hizo la fuente de agua, o las fuentes de agua, la casita del Sereno, para graficarlo bien, y toda una modificación estructural que conllevó un tiempo largo. Recordarán ustedes, en la primera gestión incluso fue esto de Pablo Grasso, y bueno, esta situación que evidentemente nadie había reparado en el desperfecto en esta luminaria, que un video que de hecho está en las redes sociales también de Nuevo Día, ustedes pueden ver que evidentemente estaba En mal teniendo estado. una pérdida, Ujú. en mal estado exactamente, porque con un aparato, una especie de buscapolo digital, alguien si escucha del otro lado y sabe cómo se llama el implemento, me dirá por favor cómo se llama, pero evidenciaba una descarga eléctrica significativa en algo que no había reparado nadie y que bueno, ahora también ha generado, y en un ratito nada más lo vamos a estar tomando a Fernando, que se va para allí para servicios públicos. Habrá una conferencia de prensa a propósito de esto. Obviamente que más allá de lo técnico y de lo que particularmente le corresponde como explicación a servicios públicos y también a la municipalidad, hay una situación ahí que se está de alguna manera aprovechando para alimentar, ¿no? el enfrentamiento de un lado y del otro. Sí, lamentable. Sí, Esto es lamentable. Lo que sí es cierto en esta circunstancia, Julián, le decimos también a la audiencia, que lamentablemente este hecho, que por suerte no pasó a mayores, también desnudó de alguna manera lo que por ahí muchos vecinos no dicen
o que también se observa pero no se menciona, que en los espacios públicos de la ciudad está faltando mantenimiento. Sí, Está faltando mantenimiento y está faltando que cuando se inauguran nuevos espacios públicos, se inaugura definitivamente, no para el acto. No sé si me entiende. sí. ¿Mm? Sí, que muchas veces llegan Obra ahí como terminada. atado con alambre, Sí. así. Porque después pasan cosas. Sí, estamos acostumbrados en muchos casos, no, acá no hay un señalamiento a ningún espacio en particular, ¿no? Pero a que muchas veces las cosas se terminan, ¿no? Al medio del Ujú, tuntún. sí, Y después ese provisorio es el provisorio, el famoso provisorio sí, para siempre. sí. No, Y bueno, lamentablemente como estamos en Argentina, estas cosas saltan a veces cuando sí, suceden este tipo sí, de cosas. lamentable, sí, Me pasa. dice mi padre que es una pinza amperimétrica. ¿Qué tal? El objeto que El se elemento medía, con el que estaban midiendo exactamente. el para que hacerle sabe, pinza. ¿no? Gracias, claro. Sí, sí. Yo sabía que él iba a ser quien me desanara respecto de esta Ujú. situación técnica. Le mando un saludo a Pablo que dice, Nica quiere hacer el programa desde el Parque del Agua. Estamos para esa, ¿eh? Estamos para hacer un móvil de exteriores, Brian. Estaría medio complicado hacerlo el programa del Parque del Agua. Y sí, Sí, tendríamos que ¿no? tener un micrófono que soporte el agua, ¿no? Sí, Brian con pata de rana y el gorrito. Sí. Y instalamos una pelopincho ahí, Sí, claramente, ¿no? un pelo pincho, una conservadora, Exactamente. un termolar. Qué lindo. Tomamos tereré, Tereré. reemplazamos tu mate por tereré, ¿no? Claro, exactamente. Perfecto, ¿ves? Yo estoy para ese plan, ¿eh? Estoy re para ese plan. Chobusán de milanesa Exactamente. para la media ¿Cuál tarde, es ¿no? su plan ideal de verano? Que usted dice, ahora me estás contando parte del mismo, pero si no tuviéramos que ir al parque acuático y él tuvieras la posibilidad de elegir a dónde ir, ¿A dónde ¿qué ir? harías en este verano 2025? ¿A algún lugar? Sí, No sé, me gustaría algún lugar de la costa atlántica. sí, mirá vos, yo Pero no conozco. no los lugares grandes, ni Mar de Plata, no. Costa de la provincia de Buenos Aires, Montehermoso, por ejemplo. Sí. Em, Ahí veranea el Colo Gil. ¿En Montehermoso? Sí, porque él, digamos, de alguna manera, Colo Gil, mediocampista, futbolista nacido en Río Gallegos, Ujú. después su paso por Olimpo como que dejó ahí como... Y está cerquita. Sí, es un punto, ahí tiene uno de sus hermanos, entonces es un punto donde él frecuentemente Mirá. he visto que veranea y ahora, a la espera de conseguir un nuevo club, vi una foto que estaba por ahí. ¿Cómo se llama? Tony Villanueva también estaba por Montehermoso. ¿También? Sí. No sé si podemos decirlo esto, Claro. pero bueno, Necochea. Sí, no Es muy conozco. muy bonito. Me gustaría Medio mucho heavy. conocer, tengo mi amigo el Pela Silvio Bernabé, que fue mi coordinador de viaje egresado y después quedó una amistad con mi familia, de hecho con mi padre también, Mira, y siempre me invita a ir y nunca fui a Necochea. Mar del Plata mismo es muy lindo, sí, Mar del Plata es una ciudad muy linda. Es típico para el porteño igual, porque es una ciudad, no deja de ser ciudad, viste que el porteño se va medio a lo agreste, así, donde ya no tiene 4G o no hay wifi, ya viste, no le existe. cae mal y se quiere ir. Sí. Y Mar del Plata es como una gran ciudad, pero que tiene justamente los Sí. beneficios de la costa, pero es muy lindo. No en esta época, capaz, porque Ujú. está todo abarrotado, querer ir a comprar medio pochoclo y tenés 2 horas de cola, pero Claro. es linda, linda. Playa Dorada, igual me dijeron. No Está muy conozco, bonito. al final no conozco nada, Brian. Tenemos que salir una recorrida el te verano que conoce viene, más tenemos que arriba. hacer arriba el verano como TN, viste, que se suben al bondi y Florianópolis. arrancan. Tampoco conozco Florianópolis. Las playas brasileñas no las conocí, conozco Brasil, pero no conocí sus playas. Conocí como las partes de adentro, del Claro. medio, Puerto no llegué a Galinas. la costa. Sería hermoso. Muy bien, Se desde tenía un Puerto conocido, Galinas pero no. ahí. Bueno, pero tenés una opción. Una opción. Sí, Y me gustaría Playa Dorada. Playa Dorada. Bueno, siendo terrenal y realista, Sí, más o menos, ¿no? reposera, Reposera. conservadora Conservadora. y ahí, Sombrillita. toda la tarde frente al mar. Qué Sombrillita. buen plan, qué buen plan. Sombrillita, un libro. Viste que la gente se le Compañía, da... compañía, Y sí, más vale. perfecto.
Ese es el plan ideal de Héctor Mancilla. Vos podés contarnos el tuyo al 1551 6051, es la consigna del día. ¿Cuál es el plan ideal para el verano 2025? Alguno dirá estar acá en mi patio con mi familia y una pelopincho al lado de la cortina de árboles, porque hay algunos que tienen patios muy bonitos. ¿Por qué no? También. Acá alguna gente ya se comunica. Sí. y Me gusta, dice, generemos la interacción. ¿qué playa ni playa? Aguante el Bolsón y el Lago Puelo. Bueno, viste, porque está la Saludo a la discusión. banda, Está la discusión que incluso genera debates intensos en familias que ¿Sí? van a ¿Montaña o van a armar costa? su plan de Claro. verano y a mamá le gusta la montaña y a papá quiere playa Ujú. y se genera ahí. El beneficio de la montaña es que tiene su playita también, ¿no? Tiene su ahí en esa zona del Lago Pueblo y Bolsón y demás Sí. tenés playitas. Yo No es lo recomiendo mismo, un no es lo lugar, mismo por la calidez del agua, ¿no? un lugar, Puerto Patriada. Bueno, recomendable. ¿Cerca de Villa Langostura es eso? No sé, ¿Bariloche no, por ahí? no, está en la zona del Bolsón, toda Ahí esa va. zona por ahí. Camino a Bariloche, pero Tampoco está conozco muy nada bonito, de muy esa bonito, zona. muy bonito, Puerto Patriada, y después está el Cajón del Río Azul, ahí Sí. cerca del Bolsón. Muy- Bueno, vamos anotando. muy Y los que recomiendo. conozcan estos lugares que estamos mencionando, que nos tiren un tip, algo, Ujú. un dato para tener presente. Respecto de Sí. lo que acontece y relacionándolo con esto, hace algunos días nada más, por un temporal, por una alerta meteorológica, la ruta 40 se vio interrumpida en un tramo y, bueno, Gobernador Gregorés sufrió, Inundaciones. sí, los efectos de una gran cantidad de agua caída en muy poco tiempo, a pesar de lo cual hoy, al día de la fecha, y hablando de la transitabilidad, las rutas provinciales se encuentran todas transitables, algunas con alguna precaución y la ruta número 12, el empalme con la 25 es en Gobernador Moyano. No está transitable porque hay trabajos en alcantarillas, pero es la única salvedad que tengo para hacerles y todas las otras rutas provinciales, como les digo, Ujú. están transitables. Si ustedes lo que necesitan monitorear antes de salir a la ruta, les recomiendo que ingresen en la página de Vialidad Provincial, agbp.gov.ar, y ahí tenés el parte de las rutas tanto provinciales como nacionales, donde te indica que al menos al día de hoy, con condiciones óptimas de clima o de temperatura en toda la provincia, todas las rutas están transitables. La ruta nacional número 3, la 40 también en sus distintos tramos se encuentran transitables. La 40 obviamente con algunas salvedades porque tiene partes donde está heavy la cosa, pero Ujú. en definitiva es allí en AGBP, AGB con B corta de Vialidad Provincial, agbp.gov con B larga.ar, es donde chequean justamente el parte de las rutas para tener presente que justamente cómo se viene este verano, el verano en movimiento en toda Santa Cruz, con sus puntos obviamente turísticos que también están activándose de alguna manera y recibiendo justamente a los turistas. Otro de los temas, volviendo al diarionuevodía.com.ar, que son parte de la agenda hoy por hoy, incluso nacional, Ujú. lo han puesto al Club Van Cruz de nuestra ciudad en la agenda nacional con una cuestión que yo creo que desnuda mucho desconocimiento también y una jugadita ahí Con que la le SAD, hicieron ¿no? a la diputada nacional Juliana Santillán. ¿Cuál es la cuestión? Para el que no tiene ni idea de lo que está aconteciendo, una diputada nacional de la Libertad Avanza se comunicó con el presidente del Club Van Cruz, me parece sin saber muy bien ¿Quién era el presidente? sí, o con quién anda el presidente Claro. de Van Cruz, que es Juan Cruz Sanz, que es un hombre periodista ya hace muchos años, si no me equivoco, en Crónica TV hoy por hoy, de nivel nacional, Ujú. de nuestra ciudad, nacido en nuestra ciudad y criado en nuestra ciudad, que es uno de los dirigentes del club, justamente Van Cruz.
que fue, digamos, el que traccionó el regreso del fútbol a esta entidad. Bueno, la diputada lo contactó para... No, en realidad ella no le dice que no es una SAT, sino que es como un paso previo, pero ofreciéndole no solo capitales ingleses en ese caso, sino la posibilidad de aceitar trámites con el Ministerio de Justicia y contra la Inspección General de Justicia. Bueno, saltaron los audios de lo sucedido y Juan Cruz Sanz es allegado a Pablo Tobillino, que es el tesorero de la AFA y el que maneja el Consejo Federal, que digamos es la mano derecha de Chiquitapia, que es el presidente de la AFA. La AFA no permite que las sociedades anónimas deportivas compitan en las competencias justamente de AFA. Es algo que hoy está teniendo una especie de batalla con Estudiantes de La Plata y quisieron buscar por el Club Ancruz la posibilidad de que la llegada de capitales. Yo quiero que piensen que si esto pudiera ser posible, capitales ingleses, ponerle de la Premier, llegando a Vancruz. No. Hay un desconocimiento tremendo de la diputada de saber qué club es, qué competencia desarrolla. A ver, si vinieran capitales ingleses, yo lo discutía con un amigo, van a ir a poner en tal caso que no la pongan en Newell's, en Lanús, en clubes de primera, Pero van a ir a la B Atlético Nacional. Rafaela, a, no sé, La B Nacional. Gimnasia y Tiro de Salta, Ujú. claro, a equipos grandes del interior, interior. que tengan posibilidades de Con competir, historia. de ser Ujú. vidriera, Sí. de que tengan una estructura, que tengan una cancha. Que tengan una cancha. De todas maneras, es controversial lo del Assad, lógicamente, y esta avanzada de la injerencia política hacia el fútbol, hacia la AFA, y hacia el Consejo, y a todo lo que depende de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Pero en la historia de la Argentina, reciente diría, de hace 10, 15 años atrás, no hay que perder el foco que este es el segundo intento, no, tercer intento de que la SAD desembarque en la Sociedad Anónima Sí. Deportiva en el fútbol argentino. Después te voy a hacer un repaso muy interesante porque estuve investigando al respecto. El primero, Sí. tristemente, ya no está en este terreno, es En un este hombre plano. de origen español, Sí. Río Seoane, Río Sebane, con- presidente de Deportivo Español. Deportivo Español. El Y segundo, Macri. y Macri. Bueno, pero después de eso vino Quilmes. Mirá. Quilmes, ¿se acuerda? Sí. No me va a salir el nombre de unos No accionistas recuerdo. que querían hacer de Quilmes. Bueno, después están los gerenciamientos, ¿no? Que es una Sí. diferenciación mínima, pero que es casi lo mismo, ¿no? Sí. Porque Independiente lo tuvo con Greenbank, Sí. Talleres lo tuvo y lo tiene con Fasi, Racing. Racing lo tuvo, Ujú. claro. Después vamos a estar profundizando en esto porque Sí. más allá de la cuestión local, que Vancruz, de hecho, para concluir con esa noticia, dijo que es el club de los socios. Después vamos a estar profundizando en esa situación. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música porque Dale. no todo es palabrerío. Queremos suavizar con un poco de música. Y después nos vamos a ir a Calafate. Porque yo te dije, se viene la fiesta del lago, se viene la fiesta del lago. Vos no querés creer, pero se viene la fiesta del lago. Y en una de esas, estamos ahí en Calafate. Me voy. Ya que no me pude ir a Entre Ríos y a Cancún y a Bali y a todos esos destinos que tenía planificado llegar con mi cangú. Mirá vos, pajarito. No, iba muy, muy lejos. ¿Este pajarito Pero cómo se no maneja? fuimos ni a 300 kilómetros. Vamos a escuchar música y enseguida venimos. Comunicate con nosotros al 1551 6051. Somos Nika y Juli haciendo Arriba el Verano en la 100.9. Suena Manu Chao. Esto es Acosa. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare?
che cosa inventare, che scattivo d'amore, che cosa vuoi di più, che scattivo d'amore, che cosa vuoi sentire, che cosa vuoi capire, che cosa vuoi spezzare, che scattivo d'amore, che cosa vuoi di più, che scattivo d'amore, por tu amor, todo lo daría, que scattivo d'amore, por tu amor, todo lo daría, che cosa vuoi di più, che cosa vuoi sognare, che cosa vuoi tentare, che cosa inventare, che scattivo d'amore, che cosa vuoi di più, che scattivo d'amore, che scattivo d'amore, che cosa vuoi di più, che scattivo d'amore, Efecto Nacional. Música made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Saliste a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando La mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9.
Esto es Arriba el Verano en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, acompañándote, volviendo tras un breve parate festivo. Hemos vuelto a la radio porque de las pocas cosas que sabemos hacer bien y nos reconocen, entonces dijimos, bueno, vamos a acompañar a nuestra gente, no la vamos a dejar sola. En este verano que a veces se hace largo, en este enero que a veces se hace eterno, no largo. Pero con estos días agradables que está viendo por estas latitudes, me parece que se deja llevar bastante mejor. Y uno de los destinos que piensa uno indefectiblemente, o el primero que uno piensa al hablar de veraneo, de turismo, de salir de la ciudad, al menos de acá de Río Gallegos, y de lo que se viene también, es indefectiblemente el Calafate. Por ello, estamos en comunicación con Julieta Zaita, que es la secretaria de Turismo del Calafate, quien siempre muy amablemente nos atiende para hablar, para contarnos, para repasar, para profundizar en la propuesta que en Calafate sabemos que es de todo el año casi, pero que claramente en esta temporada alta es especial. Y también para consultar por cómo viene siendo justamente estos primeros días de enero, la llegada de turistas a la ciudad y la incidencia también, ¿no?, de todo lo que se debate casi día a día, que es la devaluación o no, y cómo esto, como para el turismo extranjero, Argentina de alguna manera se ha puesto algo más cara que otras temporadas. Pero primero la vamos a saludar, nos vamos a ir de lleno a las preguntas. Antes la saludamos a Julieta Zaita, que es la secretaria de Turismo del Calafate, como ya les dije, está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros en el comienzo, seguramente de días muy agitados, y también en la previa de el momento, si se quiere, del Calafate, que es la Fiesta Nacional del Lago. Julieta, buen día, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Héctor y Julián, y te agradecemos como siempre por tu buena onda para atendernos en esta mañana. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, Héctor, Julián, a la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo. ¿Cómo vienen siendo estos primeros días del año y el comienzo de la temporada de verano, que es la temporada alta, donde seguramente ustedes esperan mayor afluencia de visitantes, ¿no?, a la ciudad? Bueno, sí, como bien decís, es el momento de más cantidad de visitantes, ¿no? Enero por excelencia es mes de mucha ocupación, estamos teniendo una buena ocupación, superando el 85% en estos primeros días del año, lo que hace bueno, que se renueven las expectativas para el resto de la temporada, ¿no? Y bueno, con muchas ganas por todos los eventos que se vienen también en las próximas semanas y los próximos meses para disfrutar en el Calafate. Justo en este momento estamos en medio de una gira promocional para invitar a todos los visitantes de los distintos pueblos de la provincia a venir al Calafate justamente para la fiesta del lago, para el TC, para el show de la renga. Así que bueno, enero, febrero, marzo con muchas actividades en el Calafate. ¿Por dónde lo lleva a esta hora o en estos días la gira promocional? ¿Dónde están? Mira, en este momento estamos saliendo de Piedrabuena hacia San Julián. Estuvimos estos días por aquí, estuvimos en Puerto Santa Cruz y bueno, y al regreso seguramente también estemos pasando por Río Gallegos. Julieta, buen día. Héctor te saludé y te quería consultar respecto a años anteriores, ¿alguna novedad que deseen remarcar, connotar ustedes que presenta la temporada para el Calafate, la temporada turística? Mira, bueno, como todos los años, por supuesto, hay actividades para todos los gustos en el Calafate. Estamos teniendo muy buenas ofertas de actividades dentro del Parque Nacional Los Glaciares para visitar, por supuesto, los distintos puntos del Parque Nacional.
parque, el glaciar Perito Moreno, el glaciar Uppsala, el glaciar Spegazzini, opciones de excursiones alternativas, también muchas excursiones en la zona del Calafate, como kayak, que se puede hacer en la Bahía Redonda, y por supuesto este año con más infraestructura en la localidad, ¿no? Tenemos la inauguración de la ciclovía alrededor de la Bahía Redonda, así que estos días con lindo clima estuvo muy bueno para estar disfrutando de la costa del lago, de la Bahía Redonda. Se puede utilizar para hacer bicicleta, pero también caminando, tomarse unos mates, ver las aves del lago, los flamencos, así que bueno, está muy lindo el Calafate para disfrutar unos días. Además, sobre todo para los santacruceños, ¿no? Y después de un tiempo que estuvo inhabilitado, la planta estable del Lago Roca también es un lugar que, sobre todo el turismo regional, ¿no? El santacruceño visita porque es un lugar histórico, ¿no? Del Calafate, incluso antes de que hubiera muchas otras propuestas, la planta estable ya era un lugar que era muy visitado sobre todo por los provinciales, ¿no? Sí, en el Lago Roca también la oferta de campings, además, el camping libre y el camping organizado, en donde se puede, también tiene infraestructura de cabañas, de dormis, entonces se puede disfrutar también en esa zona. El Lago Roca está hermoso y estos días de calor, bueno, por suerte mucha gente lo puede disfrutar. Julieta, ¿y cómo vienen marchando los primeros días de este 2025 respecto a la llegada del turismo? ¿Hay más prevalencia turista nacional o extranjero? Bueno, en concordancia con lo que viene pasando a nivel nacional, por supuesto el turismo nacional está mermando por distintas situaciones, por supuesto las tarifas en general de vacacionar en los distintos puntos de Argentina en comparación quizás con el exterior, bueno, es lo que se está viendo. De todas maneras, en Calafate en esta época suele haber muchísimo turismo internacional, siempre lo fue así, excepto bueno, los años que tuvimos los incentivos nacionales como el previaje que hizo que mucho turista nacional venga y elija el Calafate, ¿no? Pero en este momento tenemos más incidencia del turismo extranjero que el nacional. También te quería consultar seguramente, de alguna manera igual viendo lo que acontece y esta eterna lucha que tienen desde el Calafate con las líneas aéreas, ¿no? Con la vinculación aérea, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Bueno, venimos por suerte sosteniendo una cantidad de vuelos que nos permite traer pasajeros. Por suerte tenemos la vinculación de Aerolíneas Argentinas, que todo es nuestro socio principal, socio estratégico del Calafate, que nos vincula con distintos puntos de la Argentina, con Buenos Aires, con Ushuaia, que viene funcionando muy bien el vuelo de conexión con Ushuaia. Tenemos en esta época conexión con Trelew, que nos genera la posibilidad de unir el corredor Patagonia Fantástica con Puerto Madryn y Ushuaia y el Calafate. Está la vinculación con Bariloche y con Córdoba. Eso con Aerolíneas Argentinas, pero también, sin dudas, tenemos la posibilidad a través de las otras líneas aéreas, de las líneas low cost, con Buenos Aires, con Ushuaia, y la novedad de este año que fue la vinculación con Santiago de Chile y San Pablo, ¿no? A través de la línea aérea Sky empezamos a recibir vuelos internacionales desde Santiago de Chile y ahora en enero comenzó desde San Pablo. Así que bueno, eso hace que se pueda trabajar y traccionar en los visitantes internacionales también. Julieta, y respecto de la fiesta, imagino que en las consultas de la gente que se acerca, más allá del alojamiento y precios y demás, es la fiesta, ¿no? La fiesta del lago como seguramente la estrella, ¿no? De estos tiempos y la apuesta fundamental del municipio para justamente toda esta temporada, ¿no? Sí, más allá de los números musicales, con también todo lo que tiene que ver con el turismo deportivo, ¿no? Que se genera con las competencias que hay y demás.
Totalmente, la verdad que estamos muy contentos de poder realizar la Fiesta Nacional del Lago. Es una apuesta y es una tradición, pero sobre todo es una decisión de nuestro intendente, de Javier Belloni, de sostener una fiesta tan importante, popular y tradicional en nuestra localidad, pero para la provincia también, ¿no? Porque como vos bien decís, además de los shows musicales que traen alegría y que traen distracción y que traen emoción en todos los visitantes, tenemos una agenda impresionante de actividades deportivas, con competencias, con participación en distintos eventos deportivos que hacen también que muchos visitantes de la región vengan al Calafate a participar, desde, bueno, abriendo a partir del 18 de enero con el kitesurf, pero va a haber beach volley, beach handball, newcomb, pádel. Está hacia fines de febrero la vuelta a la isla, que es natación en aguas frías, que también es un deporte que está en auge en toda la región, así que ya hay más de 200 inscriptos para esa competencia. Hay algunas competencias que se organizan directamente desde el municipio y otras que en el marco de la Fiesta del Lago el municipio acompaña, pero que además son traccionadas por los distintos clubes, las distintas asociaciones, y eso hace que la participación de la población sea como mucho más importante también, ¿no? Tenemos después los shows de la Fiesta del Lago y por supuesto a partir del 8 y 9 de marzo vamos a tener el TC, la segunda fecha del calendario nacional, que es muy importante para todos los fierreros de la provincia y del sur de Chile, y por supuesto el 22 de marzo ya están a la venta las entradas para el recital de La Renga también en el Calafate. Precisamente, mira, me diste justo, te quería consultar, Julieta, en el recital de La Renga, ¿dónde va a ser? ¿En el autódromo puede ser? En realidad está planificado para el anfiteatro local. Ajá. Pero sí, por ahora será ahí. Ajá. Perfecto. Ahí está, ya está trabajando toda la producción, ¿no? Ajá. La Renga es una banda consagrada, importante, y tienen su equipo de producción en el Calafate. Sí, además esta fecha que se agrega es como que extiende cada día un poquitito más, ¿no? O cada año un poquitito más el periodo festivo en el Calafate, porque antes era la fiesta con los eventos deportivos y concluía de alguna manera con el festival musical. Hace un par de años ya se agrega el TC y ahora La Renga llevando un poquitito más todavía, ¿no? Estirando el cierre de la fiesta algunas semanas más. Bueno, eso es, como decíamos antes, ¿no? La decisión y el compromiso de nuestro intendente y del municipio de aportar a que la temporada turística sea exitosa la mayor cantidad de meses posible, ¿no? Nosotros sabemos que, este es un año muy complicado en términos generales para todo el país y es la apuesta y el compromiso de aportar a sostener un sistema turístico muy importante, ¿no? Tengamos en cuenta que en Calafate hay más de 10.000 plazas hoteleras y un sistema turístico que sostener y que producir muy importante. Entonces esto es parte de ese compromiso de generar trabajo y generar que nuestra economía local se mueva y sea exitosa. Y por eso también es la cantidad de eventos que se están desarrollando y ojalá podamos tener más durante el año, ¿no? La última, Julieta, y agradeciéndote el tiempo que nos dispensás. Sí, como si no fueras secretario de turismo y sin querer meterte en un conflicto de intereses para con ningún local ni nada en particular, ¿qué plan vos le recomendás a alguien que visita el Calafate para este verano? ¿Alguna salida para hacer y alguna comida para degustar? Bueno, hay realmente, si hay algo que nos da mucho orgullo en el Calafate, es la diversidad que hay, la diversidad de opciones, la diversidad de productos, la diversidad de prestadores, para todos los gustos. Si uno viaja en pareja, si viaja con familia, si viaja en grupo de amigos, va a encontrar opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y eso es algo que a nosotros nos da mucho orgullo y siempre queremos decirlo, porque a veces todo se centraliza en pocas excursiones o en pocas opciones para hacer y la verdad que hay muchísimo.
Por supuesto, visitar el Parque Nacional Los Glaciares, visitar el glaciar Perito Moreno, se pueden visitar otros glaciares, hacer excursiones alternativas. En verano, si está lindo el clima, el lago Roca es un plan espectacular. Y también todo lo que hay para hacer en la ciudad y en sus alrededores, ¿no? Los puntos panorámicos, la bicisenda, la costanera, tenés opciones como los bares de hielo, los museos, y para comer tenemos también una oferta gastronómica súper importante con productos locales que se pueden probar, como puede ser el guanaco, ¿no? En distintas opciones, desde charcutería, van a conseguir también cazuelas, empanadas, guanaco, cordero. Tenemos opciones también de restaurantes sin TAC, por ejemplo, que es algo muy solicitado y muy importante también de decir. Hay mucha gente que necesita seguridad para salir de las vacaciones y en el Calafate también lo va a encontrar. Bueno. Julieta Zahita, la secretaria de Turismo de El Calafate, quien charla con nosotros. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y estaremos esperando. Cuando visiten Río Gallegos estaremos seguramente allí acercándonos a conocer o a profundizar en la propuesta del Calafate. Un poco el local ya sabe más o menos de qué va y cada uno tendrá su preferencia, pero sin duda que es tiempo de poder visitar esta hermosa localidad de nuestra ciudad. Y obviamente te agradecemos a vos por ser de alguna manera la representante y promotora de Calafate en esta jornada. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, ojalá estemos pronto por ahí y sin dudas Río Gallegos conoce la fiesta y los esperamos a todos, siempre con reservas con anticipación, esto siempre lo digo, en el calafate.tour.ar, la página web de la Secretaría de Turismo, van a encontrar todos los operadores, todos los alojamientos habilitados, toda la información que precisan y si no siempre se pueden contactar con nosotros a nuestras redes sociales, el Calafate Tierra de Glaciares, para cualquier tipo de información que precisen. Que tengas un buen día, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Julieta Zahita dialogaba con nosotros, secretaria de Turismo del Calafate, respecto de la propuesta que se viene para este verano, que ya estamos transitando. Hay otros que por el momento al menos no se podrán tomar vacaciones. Y uno de ellos visita Radio Nuevo Día y estaremos charlando con él. Es el jefe de gabinete del gobierno provincial, Daniel Álvarez, quien ya está en Radio Nuevo Día y en breve estaremos charlando con él a propósito del año que ha transcurrido, de obviamente lo que se viene para este 2025. Y también tenemos a Fernando, que ha estado en la calle y en un ratito nada más lo vamos a convocar también a estos micrófonos. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música veraniega. Vos podés pedirnos tu música, decir, este tema para mí es veraniego, así que pónganlo. Yo ahora elegí ir hacia la playa Rockaway, como nos invitaban los Ramones allá por los 80. 1, 2, 3, 4. Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Begin to rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Begin to rock away, bitch. It's not hard, not far to reach. We can interact to rock away, bitch. It's not hard, not far to reach. We can interact to rock away, bitch. Tune in with the mama bubble go. The sun is out and I want to go. It's not hard, not far to reach. We can interact to rock away, bitch. Up on the roof, out on the street, down in the playground, hot for boys rock. It's too slow. The blast is on the radio. Rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. Beginning to rock away, bitch.
ride, rock away beats. Rock, rock away beats. Rock, rock away beats. Rock away beats. We get to rock away beats. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Salta. Sáenz reclamó al ANSES que anule los beneficios para los extranjeros que no viven en el país. El mandatario salteño advirtió que muchas personas cruzan la frontera solo para percibir los beneficios y consideró que es hora de priorizar a nuestra gente. El gobierno porteño puso bajo revisión exhaustiva contenidos de la ESI. Todos los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia serán un objeto de estudio neural, indicaron. El dictador Maduro dijo que el gendarme argentino Nahuel Gallo quería matar a la vicepresidenta de Venezuela. El líder del régimen chavista volvió a referirse a la detención de Gallo y realizó esta acusación. Seba Domínguez fue oficializado como nuevo técnico de Vélez. El ex técnico de Tigre se entusiasmó por su retorno al Fortín en reemplazo de Gustavo Quinteros. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Efecto Nacional. Música Made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día. FM 100.9. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 296-72-2082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Detrás de cada cliente hay sueños que nos motivan a dar lo mejor.
Nuestro mejor regalo es la confianza que depositan en nosotros para hacerlos realidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les desea Monia Aberturas. En estas fiestas queremos tomarnos un momento para agradecerte por ser parte esencial de nuestra familia. Tu confianza y apoyo nos inspiran a mejorar cada día. Te deseamos unas fiestas llenas de alegría y un año nuevo lleno de éxitos. José Luis Baños. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Gracias por acompañarnos a lo largo de este año y por ser el pilar fundamental en nuestra comunidad. En esta temporada festiva, deseamos que la paz y la felicidad te acompañen a ti y a tu familia. Felices fiestas y un próspero 2025. Les desea Agencia Héctor Raúl Barragán. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. No importa Alarmas si estás de en el calidad veraz con o embargado. especialidades. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Somos cada vez más los que elegimos vivir retornable y cambiar algunas costumbres, como la de encontrar un lugar en casa para que los envases retornables vacíos estén siempre a mano, o la de acordarse siempre de llevar uno al salir de casa. Cada vez somos más los que elegimos tener un mundo más sustentable. Coca-Cola, vivamos más retornable. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9.
11:15 de la mañana en la República Argentina. En un rato vamos a ir con Fernando, que ofició de Karina Taberne en la ocasión o en esta jornada. Y estuvo en el edificio de servicios públicos, donde justamente desde la empresa de servicios provincial brindaron una conferencia de prensa respecto de lo sucedido en la Plaza San Martín, y este incidente que tuvo como víctima, afectado, damnificado a un niño que afortunadamente se encuentra mejorando en sus condiciones, en su condición de salud, pero que bueno, obviamente conlleva todo un trabajo pericial que se desarrolló o que se está desarrollando, porque de hecho la Plaza San Martín continúa cerrada. Y allí estuvo Fernando, como les digo, cubriendo justamente lo sucedido, la conferencia de prensa, así que en un ratito lo vamos a estar citando a nuestro compañero, que desde la redacción se fue al móvil. En este caso, quien está en los estudios de Radio Nuevo Día es el jefe de gabinete provincial del gobierno provincial, José Daniel Álvarez, quien nos visita justamente en esta jornada, donde vamos a mirar un poco lo que ha acontecido en todo este 2024 que ya transcurrió y obviamente la proyección de un año que todavía sostiene desafíos para este gobierno que ya tiene un año, podemos decir joven, pero que obviamente al cual se le exigen distintas cuestiones en el ámbito de la administración pública provincial. Muchísimas gracias, Álvarez, por su visita. Bienvenido, feliz año y un gusto siempre tenerlo por aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición para conversar y llevar un poco de claridad en algunos temas seguramente a quien nos está escuchando en este momento. Bueno, vienen de un cierre de año que, digamos, los encontró en una reunión de gabinete donde... creo que dos incluso, porque repasábamos anteriormente, bueno, el cierre de 2024, una que de hecho había un video donde cada ministro, cada secretario de Estado expuso, digamos, el estado de las cosas en su cartera. Ahora también esta semana vimos que hubo nuevos nombramientos y una nueva reunión. ¿De qué se habla? ¿Qué es lo que va analizando justamente los distintos actores del gobierno respecto de el tiempo que ha transcurrido con ustedes en funciones ya? Bueno, en principio se trató de una reunión encabezada por el gobernador de la provincia con todo su gabinete y con la incorporación de secretarios de Estado que el gobernador entiende aplican para esta segunda etapa, que es este segundo año de gestión que estamos iniciando para este 2025. Por los tiempos que vamos a manejar este año, por la agenda política que vamos a manejar este año, hay incorporaciones que tienen trayectoria, conocimiento y experiencia política que seguramente van a ser, como dije, bien aplicados al funcionamiento de los distintos ministerios. ¿Qué se busca con esta decisión del gobernador? Optimizar, marcar mayor presencia territorial, colaborar también con los ministerios para ser más pragmáticos a la hora de resolver y de dar respuesta a todas las comunidades, a los vecinos individualmente. Y también se hizo un repaso de lo que fue el 2024, un año que fue difícil para todos. Santa Cruz forma parte de un contexto nacional que dejó una forma de practicar política a partir de la llegada del presidente Javier Milei, que decidió con su gobierno cortar todos los fondos de asistencia a las provincias, fondos que llegaban para educación, fondos que llegaban para salud, para obra pública,
Y eso obviamente que generó un perjuicio para el funcionamiento, en nuestro caso, para la provincia de Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal entendió desde el primer momento de que había que aceptar esta realidad, que nosotros teníamos que hacernos cargo y resolver nuestros problemas y administrar los recursos que ingresan a las arcas provinciales de la mejor manera posible para hacer funcionar al Estado. Si tenemos que hacer un resumen rápido de lo que fue el 2024, se pagaron los sueldos y los aguinaldos en tiempo y forma, tanto para los trabajadores activos como pasivos. Se cancelaron deudas, no hubieron conflictos sociales, se mantuvieron mesas de negociación paritarias con los representantes de los trabajadores durante todo el año, en donde el diálogo fue el principal protagonista. Logramos tener un porcentaje superior al 82% en días de clase. Esto, después de muchos años, significa un avance importantísimo en volver a recuperar en los tiempos que nosotros quisiéramos. Lamentablemente no podemos, pero estamos camino a lograr una normalidad en el dictado de clases y en el aprendizaje, sobre todo de los alumnos de la educación primaria y secundaria. Es un logro importantísimo poder decir hoy de que hayamos tenido este porcentaje de clases para nuestros chicos que necesitan lógicamente y naturalmente una educación superlativa que los prepare para los desafíos que vienen, ya sea la finalización de la escuela primaria, estar preparados para la próxima etapa que es la educación secundaria, y para aquellos que finalizan la educación secundaria, si deciden y tienen la posibilidad de empezar una carrera, una tecnicatura o una carrera universitaria, que tengan una base con la cual ellos puedan hacer frente a los exámenes de ingreso y obviamente una carrera universitaria, cuestión que antes no pasaba. Antes lamentablemente nuestros chicos, y también lo digo con conocimiento de causa, llegaban con una base paupérrima de educación y lógicamente las dificultades y los problemas que generaban no solamente para el alumno, sino también para la familia, que sabemos que tenemos que hacer grandes sacrificios para que los chicos puedan seguir una carrera fuera de la provincia. Tuvimos un 2024 seguramente tranquilo, dentro de un contexto nacional muy complicado, con una disparada inflacionaria que arrancó allá por el mes de diciembre del 2024, disparó los precios de los medicamentos en un 350, 400%, recibimos deudas de proveedores históricas, obviamente proveedores que con este salto inflacionario necesitaban cobrar lo que la provincia les debía, y obviamente se está administrando de la mejor manera posible para ir regularizando de a poco esta situación que entendemos que es lógica y natural de sanear. Así como se han cancelado deudas que tenía la provincia con el gobierno nacional y se está trabajando en otras para poder tener una economía saneada, con el tiempo se irán también trabajando en las deudas con los proveedores. Pero por el momento podemos decir de que el 2024 fue un año que finalizó sin conflictos, con los compromisos del Estado, valga la redundancia, bien comprometidos y bien realizados para con todos los sectores. Para así preguntarle el cuadro o el panorama que tenían antes de asumir, y una vez en el gobierno, ejerciendo el gobierno provincial, ¿era muy distinto el panorama previo o un análisis previo a lo que se encontraron realmente? Nosotros teníamos muy claro de que el Estado no estaba funcionando. Por algo la ciudadanía votó como votó. Mirar hacia atrás y buscar responsables puede llegar a sonar a buscar excusas, no querer hacerse cargo de una situación, una realidad que hoy nos toca a nosotros ocuparnos para resolver. Claramente el nivel de desidia que encontramos en algunos sectores fue impactante y de una manera lógica no se puede entender cómo funcionaban o por qué no funcionaban determinadas cuestiones, como por ejemplo la educación. El estado de edilicio de los colegios en toda la provincia, realmente ustedes seguramente lo han visto, lo han leído, han escuchado las declaraciones de la presidenta del Consejo. No se puede entender cómo estaban en ese estado de abandono. El ejemplo más claro lo tenemos en Río Gallegos, en el Polivalente de Arte se retiraron toneladas de excremento de palomas del techo de la escuela, con la proximidad del tanque de agua a estos residuos biológicos. Bueno, este nivel de desidia se puede decir que se aplicaba para todo el Estado. No nos asusta, no nos asustó en su momento, no nos asusta, no nos preocupa, pero sí nos ocupa resolver las cuestiones, porque es la que la ciudadanía demanda. También el común de la gente por ahí no vislumbra en la general es en cuanto a los procesos administrativos, la burocracia
que tienen los estados, ya sea municipales, estados provinciales. Sí. Eso ¿se ha podido arreglar algo? ¿Se ha podido corregir? ¿Cuál es la intención sobre Bueno, hubo una ley, ¿no? La sanción Claro. de la ley de emergencia que le permitió, digamos, aceitar en algunos casos ese Bueno. tipo de... La burocracia del Estado creo que ya forma parte de la idiosincrasia argentina. Sí. ¿Quién no se acuerda de ese sketch que hacía Gasalla en su programa de la empleada pública? Sí. Y tristemente habla de cómo muchas veces el Estado entorpece la respuesta a la ciudadanía. La respuesta concreta es, nosotros estamos trabajando desde el inicio de gestión en potenciar y instaurar definitivamente la gestión documental electrónica. La sigla es el GDE. GDE, sí. El Que en el GDE, Estado Nacional existe hace ya años, ¿no? Y exactamente. Bueno, de hecho, se transparentan las compras y demás. en Río Gallegos, en todos los organismos nacionales que tienen presencia en la provincia, ya sea el Ministerio del Interior, Vialidad Nacional. Vialidad Nacional, Gendarmería, el GDE ya es una práctica. ¿Y qué significa esto? No hay papeles, todo está digitalizado, todo está optimizado. Por ejemplo, no se puede avanzar en un expediente si los pasos administrativos no están bien hechos. Si hay algo que no se hizo bien, no se puede avanzar en el proceso. ¿Esto qué hace? Garantiza de que los procedimientos estén correctamente realizados y, por sobre todas las cosas, de que sean ágiles y transparentes, porque esto está a la vista de todo el mundo y lo más importante de todo, no se puede perder un expediente más. Ustedes saben de que hemos tenido, triste y avergonzadamente los santacruceños hemos sido testigos de que muchas veces se pierden. Bueno, se prendió fuego la función pública, recordará usted, ¿no? El ejemplo que iba a dar. Y en algunos municipios del interior ha pasado lo mismo. Cuando hemos tenido y somos conscientes de que hay municipios que no han sido debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas durante muchos años, cuyos expedientes están guardados, y eso es en formato papel. Obviamente que nosotros apuntamos a que esto se normalice, se audite como corresponde, que los ciudadanos sepamos qué es lo que estaba pasando en años atrás con el funcionamiento de las municipalidades, con el funcionamiento de las empresas del Estado. Y el GDE viene a transparentar, a agilizar y a ahorrar. Porque ¿qué pasa? Cuando uno hace un expediente, es gasto en papel, gasto en tinta, gasto en electricidad, gasto en combustible para el traslado de los expedientes de un organismo a otro, gente trabajando en la calle. Todo eso, aunque parezca una cuestión muy doméstica, es un ahorro para el Estado. Sí. Y a veces por 3 o por 2, porque tenés que tener vos el documento y al que le entregás también una copia cada uno, ¿no? Para que... Exacto, y hay que ir oficina por oficina. Bueno, el GDE es la nueva era, Sí. es lo digital, y ya está en funcionamiento en prácticamente todo el país. Santa Cruz está en el proceso y en el camino de incorporarse al GDE. Ya se están haciendo trabajos en algunos ministerios, se está capacitando al personal de la administración pública, se están generando agentes testigos en cada uno de los ministerios para que comience a compartir esa capacitación, a subir a la plataforma toda la información necesaria para que esto se vaya consolidando. Estamos en un proceso de instalar e instaurar para poder conectarnos a los estamentos nacionales. De hecho, la jefatura de gabinete en el último informe de gestión presentó el informe de gestión en formato digital y enviado vía gestión documental electrónica. Y lo que tengo que resaltar es que todo este trabajo se está haciendo con personal propio de la Secretaría de Estado de Modernización, que depende de jefatura de gabinete. No se ha tercializado, no se han contratado universidades, hemos hecho todo el trabajo con personal propio y esto ha significado un ahorro importantísimo para todos los santacruceños, porque no se ha contratado, se ha hecho con gente nuestra, que es lo más importante de todo. Digo, más allá de la implementación del GDE, de este sistema de gestión electrónica, la resolución de muchas cuestiones pasa por la voluntad, ¿no? Y vos podés tener superestructuras, funcionarios, ministros, subsecretarios y demás, pero si la voluntad de resolver el problema que se te presente, no voy a nada en particular, es lo esencial, ¿no? Porque hemos visto ministros con 10 secretarios de Estado, que a su vez tenían 10 subsecretarios cada uno de Estado, y las cosas no se movían. Entonces pasa un poco por la conducción política también de esto, ¿no? De tener la determinación de no a todos los problemas le puede decir que sí y sacarlo adelante enseguida, sino que seguramente hay un orden de prioridades, pero la voluntad de encauzar las cosas es lo esencial en este sentido, ¿no?
Y quien marca esa línea de trabajo es el gobernador de la provincia. Los santacruceños tenemos un gobernador que tiene una forma de practicar el ejercicio del Poder Ejecutivo de una manera muy particular. Él comienza su agenda diaria a las 5:30 de la mañana y son las 11, las 12 de la noche, a veces la 1 de la madrugada y sigue trabajando. Viene de la faz privada, él siempre lo cuenta, yo no voy a dar una novedad, fue pescador artesanal, tuvo un comercio, fue delegado en una empresa petrolera, luego pasó a ser secretario general de un sindicato que lo agarró fundido y lo dejó como uno de los sindicatos más importantes a nivel regional, con grandes logros para sus afiliados, y todo eso se hace trabajando y siendo un buen administrador. Son las características que tiene nuestro gobernador, y obviamente tener como líder político a un hombre joven que tiene una pujanza terrible, con un corazón de oro y que tiene como sueño recuperar la normalidad y potenciar a la provincia de Santa Cruz para quienes integramos su gabinete, es una responsabilidad muy grande. Hay que estar a la altura, hay que saber seguirle el ritmo a un hombre que trabaja de esta manera. Ahora, hay una cuestión que, digamos, que hace al cambio de paradigma que ustedes plantean, que es cultural, ¿no? Que es social y cultural, que tiene que ver con esta puesta en valor del trabajo, del sacrificio, como un medio para poder llegar, ¿no? A lo que uno anhele, ¿no? Al deseo o a la necesidad que uno tenga en su casa o donde fuera. Pero eso se lo pregunté incluso también a él en época de candidatura. ¿Hay allí o ustedes han empezado ya hace un año un cambio que no es sencillo, que va más allá de una premisa o de decir, de un dicho y un hecho, sino que hay que generar ese cambio en una gran masa de gente y sobre todo también dentro de la estructura del Estado, ¿no? Que en muchos casos, esto que hablamos frecuentemente, ¿no? De los ñoquis o de la gente a la que no se le puede dar una orden, a pesar de que sea su jefe, ¿no? Porque están acostumbrados a que no es así la cosa, ¿no? Y creo que usted lo decía bien, es una cuestión cultural y en donde la comunicación, la forma de hablar con quienes tienen la bendición de tener un trabajo y para con los jóvenes, por sobre todas las cosas, lo que significa tener un trabajo, es lo que hay que trabajar y mucho. ¿Por qué decimos esto? Recién yo comentaba que el gobernador viene de la faz privada, fue, como dije, un pescador artesanal, fue un comerciante. En mi caso particular fui un trabajador cuentapropista, un técnico universitario que durante mucho tiempo, hasta llegar a tener una estabilidad, estuvo afuera del sistema. Me tocó estar afuera del sistema. Estar afuera del sistema significa no tener obra social, no tener aporte jubilatorio, no tener una tarjeta de débito. Tenés que manejarte con dinero en efectivo. Estar afuera del sistema para un jefe o una jefa de familia es terrible. Llorás por dentro. No poder comprarle a tus hijos las cuestiones que necesitan, no poder tener la tranquilidad de saber que vas a llegar a fin de mes. El tener un trabajo para el Estado y tener una planta permanente significa que vos tenés un sueldo asegurado, obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas, medios aguinaldos, dos medios aguinaldos al año, y saber de que en algún momento de tu carrera vas a jubilarte y que vas a tener una vejez tranquila. Hay mucha gente que no entiende lo que eso significa. Y es lo que nosotros tenemos que trabajar. Obviamente, no se puede generalizar, porque hay un gran porcentaje de trabajadores públicos que valoran, quieren su trabajo, son comprometidos, lo hacen con alegría, pero nosotros apuntamos al otro sector, al que no valora lo que tiene, y por sobre todas las cosas a ese otro sector que se aprovecha y se burla de sus compañeros de trabajo y se burla de toda la ciudadanía y del Estado cuando cobra un sueldo y no trabaja. Hacia ese pequeño sector de ñoquis, como se los llama, nosotros dimos la oportunidad para que se acerquen a trabajar y se reincorporen. Los que no lo hicieron se quedaron afuera. Y los que siguen estando, porque tenemos que seguir haciendo un trabajo exhaustivo, tienen que saber de que no les vamos a permitir que se rían de sus compañeros, que sí cumplen con su horario, que les cuesta venir a trabajar todas las mañanas en invierno, como nos pasa a todos, levantarnos temprano, cumplir con nuestras obligaciones, dejar a la familia de lado. Queremos cuidar al trabajador que sí valora y es responsable con su trabajo. Ese es el trabajador que nosotros queremos cuidar, capacitar, llevar adelante y hacer más eficiente, porque sabemos que lo necesita y que necesitaba
de una conducción política que valore al trabajo y que lo acompañe para seguir creciendo. En ese camino es en el que estamos. Y también se predica con el ejemplo, ¿no? Porque si tu jefe no viene a trabajar nunca, muy probablemente vos tomes también... Y yo no estoy estigmatizando ni generalizando, pero pasa, ¿no? En el Estado en general, ¿no? Nacional, provincial, municipal, que estos ejemplos han hecho mucho daño justamente a esa... Sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Cuando se insertan en un ámbito laboral y ven que las cosas, bueno, son como bastante laxas, es complejo. Le pregunto por temas centrales que han atravesado y que creo que siguen atravesando, ¿no? a nuestra provincia, como lo son ICRT, represas y en la zona norte YPF, ¿no? Que quizás seguramente es una de las cuestiones más latentes, que son situaciones muy complejas y muy delicadas, ¿no? Que tienen muchas aristas y que sobre todo tienen al trabajador expectante de qué es lo que sucederá consigo mismo, ¿no? Con su fuente de trabajo. Bueno, ICRT, arranquemos por el primero. ICRT, sabemos de que es el motor dinamizador de la economía de toda la cuenca carbonífera. Son 2.000 trabajadores aproximadamente que hacen mover a la economía de Río Turbio, Juliá Dufour, 28 de noviembre, y también podemos hacer extensivo al resto de la cuenca, el Turbio Viejo, las comunidades rurales. Cuando el 5 de enero visitó Río Gallegos el presidente de la Nación, a pocos días de haber asumido, el gobernador de la provincia de Santa Cruz no le esquivó a la foto, porque otro político pudo haberse escondido, sabiendo de que venían políticas restrictivas e incómodas para toda la ciudadanía argentina. El gobernador pudo haber elegido esconderse de esa foto y pudo haber mandado a su jefe de gabinete, como hizo el intendente de Río Gallegos, que mandó a su jefe de gabinete y él no fue. El gobernador fue, puso la cara y fue con la carpeta de ICRT debajo del brazo. ¿Por qué lo menciona el intendente de Río Gallegos? Porque ICRT también está en Gallegos. Y los intendentes de Turbio de 28 sí lo acompañaron al gobernador en las reuniones posteriores a Buenos Aires para pelear juntos para que ICRT siga viva. Y Pese a que son del otro espacio político, ¿no? Bueno, en la charla que tuvo el gobernador de la provincia con el presidente, que fui testigo de esa charla, el gobernador pidió una oportunidad más, por sobre todas las cosas, para que las comunidades sigan existiendo y porque los trabajadores fueron víctimas de actos de corrupción y de malas decisiones que se tomaron en periodos anteriores, y no por un solo color político, porque también se lo aclaró el gobernador. Ahí hubieron de dos bandos distintos. Sí. Entre comillas, le digo con el mayor de los respetos, ¿no? Sí. Pero no se puede negar de que se tomaron malas decisiones y que hubo corrupción. Y los trabajadores que cumplían con su obligación terminaron siendo víctimas de esas decisiones. El gobernador pidió una oportunidad más. Acercó un proyecto que fue elaborado por los trabajadores de la empresa, por los distintos sindicatos. El presidente lo tomó, se comprometió a evaluarlo con su equipo técnico de asesores. Sí dijo de que si eso iba a significar que el Estado Nacional tenía que seguir subvencionando una empresa deficitaria, ese proyecto no iba a encaminarse. Con el correr del tiempo, el gobernador tomó la punta de lanza de este tema, convocó a los sindicatos, convocó a los jubilados, convocó a todos los sectores representativos de ICRT, a los intendentes, a los diputados, y juntos fueron a gestionar a Buenos Aires. Y eso ha permitido que al día de hoy, en la empresa ICRT, los trabajadores sigan teniendo su sustento, sigan teniendo su dignidad. Hay un interventor santacruceño trabajando y que está buscando todas las salidas posibles para que ICRT siga en funcionamiento. Cuando todos vemos en las pantallas de la televisión nacional cómo cierran empresas del Estado, quedan trabajadores sin su sustento, bueno, ICRT hoy sigue funcionando gracias a que el gobernador tomó esa punta de lanza y fue acompañado por intendentes y por los actores representativos de ICRT. Precisamente ICRT, ¿qué menciona hace o qué le genera días atrás esto que se conoció del supuesto recorte hacia ICRT en partida presupuestaria por parte del gobierno nacional? Bueno, son los dueños de la empresa. Claro. Son los que tienen la sartén por el mango y nosotros lo que tenemos que hacer es, como estamos haciendo, ocuparnos, trabajar, buscar alternativas. El viaje del gobernador a la República Popular China hace poco tiempo atrás evidenció esto. El gobernador no está sentado cruzado de piernas esperando que lleguen las soluciones. Él está buscando traer inversiones a la empresa más allá de las decisiones que se tomen desde el gobierno nacional. Nosotros nos estamos ocupando de estas cuestiones. Hay que destacar esto. Años atrás surgió un problema,
se levantaba el teléfono, se marcaba 011 y la plata llegaba al Ministerio de Economía de la provincia y los problemas se solucionaban. Eso pasó durante mucho tiempo. Ya no está ocurriendo desde que asumió la nueva presidencia en el gobierno nacional y hay un gobernador que se hace cargo de los problemas y se ocupa. Esto hay que destacarlo. Me tocó mencionar con un medio colega de ustedes de la cuenca carbonífera el día de ayer que a ICRT llegaron millones y millones y millones de dólares durante muchos años y no se ve ni en Turbio, ni en 28, ni en Julia Dufour un peso de derrame de toda esa inversión multimillonaria que llegó a la cuenca. Los hospitales destruidos. La comunicación aérea, un aeropuerto que en la década del 70 funcionaba. Yo usé ese aeropuerto en algún momento para ir desde Turbio Viejo hasta Perito Moreno con escala en Gobernador Gregores. No se recibió un peso de inversión. Recién ahora, y en el medio de este contexto complicado que estamos viviendo todos, días atrás se entregó un tomógrafo. Por primera vez en su historia el hospital de Río Turbio va a tener un tomógrafo que va a beneficiar a todos los habitantes de la cuenca carbonífera. Se está ampliando el hospital de 28 de noviembre, se está renovando la red de gas del hospital de 28 de noviembre que había colapsado producto de la falta de mantenimiento. Y todo eso lo está haciendo este gobierno provincial en conjunto con las municipalidades con muchísimo esfuerzo. Repito, mirar hacia atrás y señalar qué es lo que pasó, yo creo que a la gente ya no le importa y espero que la gente sepa y se informe y busque información para saber por qué estamos así. Pero lo más importante de todo es que tiene que saber que hay un gobierno que se está ocupando. También le quería consultar sobre qué perspectiva tienen sobre otro tema que los toca de afuera también a ustedes, porque está vinculado al trabajo de la obra pública nacional, en este caso, las represas. Y esta tardanza en que el gobierno chino se junte con el gobierno nacional y también relacionado a esto, ¿cómo ven este nuevo anuncio que efectuó días atrás o se conoció que habría un importante recorte de partidas o de ingresos hacia las provincias por parte del gobierno nacional, la conducción de Milei? Bueno, tema represas, yo creo que acá sí tenemos que mencionar, como para encabezar este párrafo, de que ya tendrían que estar terminadas estas obras. Sí. Hace mucho tiempo. Sí. Y volvemos a hablar de lo mismo, inversiones multimillonarias que lamentablemente no se concretaron, ese anhelo que tenían estadistas, ese anhelo que seguramente fuimos tomando todos aquellos que vemos con pasión el crecimiento de la provincia de Santa Cruz, de tener ya las represas sobre el río Santa Cruz, que es 100% nuestro, es un recurso nuestro, ya deberían de estar generando energía eléctrica, ya la provincia debería estar recibiendo regalía a través de esa producción de energía, y esa obra no se hizo. Lamentablemente tuvimos la oportunidad con 3 periodos presidenciales, con santacruceños al frente, que hay que destacar. Yo siempre destaco, y me ha costado críticas esto, pero yo destaco de que hubo un estadista al frente de la gobernación y después en el primer mandato presidencial, que trajo el sistema interconectado nacional a Santa Cruz y que comenzó con la obra de represas y con la usina termoeléctrica. Esto no, a mí no me avergüenza decirlo porque es una realidad. Lo dice por Néstor Kirchner. Sí, pero lamentablemente después vino otra historia. Y esa segunda etapa de la historia nos dejó la provincia destruida como la tenemos. ¿Qué nos dejó? Exfuncionarios multimillonarios y a la ciudadanía poco y nada. Bueno, el tema represas, esperemos que ahora, hablando ya del hoy y del futuro, se pueda concretar. Nuestro gobernador y el ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz han sido también actores principales en el sostenimiento de las negociaciones y de las gestiones, porque una vez más se llevaron informes, se llevaron pedidos por parte del gobierno de la provincia para que esta obra se continúe y se termine, porque estamos diciéndole al gobierno nacional que esto nos permitiría con el tiempo ser autosustentables, mejorar nuestra economía, mejorar la productividad. Pero es una decisión que obviamente se toma desde el gobierno nacional, hay cuestiones geopolíticas también que intervienen, hay un gobierno presidencial argentino con una ideología que seguramente lo siente más identificado con el hemisferio norte y no con la parte occidental del planeta. Pero bueno, son cuestiones que exceden a las responsabilidades que pueda llegar este gobierno. Sí, no le escapamos obviamente a las reuniones, a los pedidos de gestión y al pedido de que esto se concrete, porque hay
un gran sector de trabajadores de la construcción que están esperando volver a reinsertarse en la construcción de represas. Sí, porque además tampoco hay obra pública de otra Claro. índole, entonces ha sido el gran foco, ¿no?, de ocupación, si se quiere, de ese rubro, la represa, ¿no? En Calafate, en la Cuenca, en Gallegos. Es así. Y queda YPF también, ¿no? Porque la situación de la zona norte viene siendo preocupante, ¿no? Desde el gremio mismo también han alertado al respecto. ¿Cómo ustedes desde lo interno ve que haya avisos de solución para eso y que toda esa gente no quede cesante después de terminado febrero? ¿Ya están encaminadas las gestiones? ¿Qué nos podría decir al respecto de ello? En principio estamos esperando una comunicación oficial de un acuerdo entre privados, porque esto también creo que ustedes lo han mencionado, este es un acuerdo de cesión entre YPF y una concesionaria privada, en donde la provincia también está siguiendo el día a día de las gestiones que vienen llevándose adelante durante prácticamente todo el transcurso del año 2024. Nuestra gran ocupación es de que no quede un sector de trabajadores, valga la redundancia, sin su trabajo, de que la provincia no sienta un impacto en la baja de regalías y en que en esto veamos una oportunidad y no un problema. Tenemos al gobernador que tiene un conocimiento pleno de la industria porque viene de ese sector, conoce a los actores, no es un improvisado en el tema y se está llevando adelante, como dije, una gestión permanente con los actores que están involucrados en esta partida de YPF de la provincia de Santa Cruz y en esta, entendemos, oportunidad que tenemos que ver, porque es una realidad que tenemos que asumir, por más que no nos guste y nos quejemos. La realidad es que YPF se va seguramente a Neuquén, a Vaca Muerta, donde hoy están apostando todos los grandes empresarios, porque ahí están los activos, ahí están las grandes ganancias, y ven de que en las áreas de la provincia de Santa Cruz ya no tienen los activos que anteriormente eran más atractivos. Tomaron esa decisión, es la realidad, y nosotros nos estamos ocupando de aceptar lo que viene, siempre pensando en preservar los puestos de trabajo, potenciar las áreas para que la provincia también siga percibiendo las regalías que estaba percibiendo y que ojalá que se puedan potenciar. Le quería preguntar también, sacándolo del tema ya energético de YPF, por otro tema que por ahí generó mucha expedición, mucho malestar en la sociedad, por ahí por declaraciones y también por actitudes asumidas o medidas tomadas, la caja de servicios sociales. Todos sabemos que también había una situación bastante caótica que ya venía de años de las gestiones anteriores, pero como que estas medidas que se tomaron por la actual conducción generaron lógicamente mucho enojo en la sociedad. ¿Qué podemos esperar para este 2025 respecto a esta tarea que ustedes vienen haciendo de normalización de alguna manera de la caja de servicios sociales, que es la gran obra social que tiene la provincia, ¿no? Sí. Bueno, creo que usted lo señaló, hace muchos años que se venía manteniendo un nivel de desidia que lógicamente iba a terminar en una obra social fundida. El ejemplo doméstico que nosotros siempre intentamos llevar a quien pueda estar escuchando en este momento estas declaraciones. ¿Quién no ha sido testigo de que un afiliado cercano nuestro de la Caja de Servicios Sociales le pedía al médico que haga una extensión en medicamentos porque tenía un familiar, un amigo, un conocido que estaba sin trabajo y no se podía comprar los remedios? Esto era una cuestión habitual. Acumulación de pagos de deudas a proveedores, la inexistencia de un vademecum, porque no existía un vademecum, no existía un ordenamiento, era como que había una canilla abierta de agua potable con un tanque de agua que se estaba terminando. Lo que se comenzó a hacer en la gestión de esta presidencia de la Caja de Servicios Sociales es un ordenamiento administrativo, es empezar a poner las cosas en orden, y obviamente que es un proceso que lleva un tiempo. Hubo también una desinformación importante inyectada a propósito por algunos actores políticos que no desconocen el tema, porque todos sabíamos y éramos testigos de que lentamente este tanque de agua potable se estaba secando, cada vez había menos. Todo el mundo lo sabía.
Pero cuando se quieren prolijar las cosas, cuando se quiere ordenar, cuando se quiere brindar una obra social de calidad a todos los afiliados, pareciera que a algunos le molesta. Porque entienden de que si ese trabajo continúa, este trabajo va a ser exitoso. Vamos a tener una obra social de calidad, le pese a quien le pese, siempre cuidando al afiliado. Obviamente que hay cuestiones que tenemos que trabajar, hay errores que seguramente se han cometido. Tomamos las críticas constructivas y queremos sanear y queremos corregir esta situación, que no es sencilla, no hay soluciones mágicas, todo proceso de reordenamiento es costoso, pero nuestra intención y nuestro objetivo es claro y es seguro, es volver a poner a la obra social de los santacruceños en condiciones, donde mucho tienen que ver algunos municipios que tienen una deuda multimillonaria con la Caja de Servicios Sociales, como así también con la Caja de Previsión Social de la provincia de Santa Cruz, que no la están pagando. Que muchas veces prefieren hacer festivales en lugar de hacerse cargo de las obligaciones. Y eso va en detrimento de los afiliados de la obra social. Entonces, si todos nos hacemos responsables, si todos nos callamos la boca y nos ponemos a trabajar, dejamos de lado las peleas políticas en los medios públicos, nos hacemos cargo como corresponde, con responsabilidad de las cosas, y seguramente va a ser mucho más sencillo, nos va a llevar menos tiempo. Soluciones mágicas no van a haber, pero si realmente todos nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, en muy poco tiempo vamos a tener una obra social como todos queremos. Aprovechando, abusando del tiempo, estamos con el jefe de gabinete del gobierno provincial, Daniel Álvarez, quien visita Radio Nuevo Día. Ya hace más de media hora que estamos charlando y aprovecho a preguntarle, hay veces que resulta repetitivo y parece que estamos como ensimismados en nuestra coyuntura, ¿no? Pero la cuestión educativa sigue siendo un tema central, lo es, me parece siempre, ¿no? Para el padre de familia que sabe que hay clase, día normal, llevo al pibe a la escuela, voy, vengo del trabajo, hay paro, ya tengo que llamar a alguien, dejarle al pibe o a la piba con alguien, ver si se quedan lo de la tía o ver qué se inventa. El año pasado usted ponderaba que ha sido un año, el 2024, con normalidad, entre comillas, en el desarrollo del ciclo electivo. Y algunas cuestiones que tienen que ver con lo infraestructural que se han tratado de ir saneando. Recuerdo el verano pasado a usted y el gobernador y otros integrantes del gabinete trabajando en algunas escuelas. Y le pregunto cómo será este verano, si hay ya en ciernes algún plan de mantenimiento para que eso no sea un impedimento, ¿no? La cuestión infraestructural no sea un impedimento para el desarrollo del ciclo lectivo en este año que comienza. En principio, se ha implementado a partir de este año de que en el transcurso del mes de enero las cooperativas de limpieza trabajen, que tampoco paralelamente eso significa de que van a haber trabajadores cooperativistas que van a tener un ingreso que años anteriores Claro, tenían que esperar de diciembre a marzo, a febrero. Exactamente, bueno, paralelamente hay trabajadores cooperativistas que a fines de enero van a tener un ingreso de dinero producto de su trabajo en los bolsillos, que no es poca cosa decirlo y mencionarlo. Por supuesto que se va a continuar trabajando durante todo el verano, se están haciendo trabajos en este momento. Quiero destacar la labor incansable que lleva adelante la presidenta del Consejo Provincial de Educación, que continuó con la gestión de los dos presidentes anteriores, el profesor Daniel Buquet y Elizabeth Villarruel. Iris Rajido está trabajando muchísimo a destajo, es una trabajadora incansable que tiene muy en claro el objetivo que le ha propuesto y que creo que a todos nos ha pedido que nos pongamos a disposición para que tengamos en claro que la educación es, como bien se mencionó en campaña, el objetivo principal de este gobierno: potenciar y normalizar. Se va a seguir trabajando en el plan de mantenimiento, de mejora de infraestructura edilicia. Se va a aprovechar de que las aulas están vacías hasta el 24 de febrero. Seguramente habrán tomado contacto con la presidenta en estos días. Se están llevando adelante clases para aquellos alumnos que se han llevado materias. Lo que para nosotros antes eran clases de apoyo. Bueno, sí, la escuela de verano, digamos. Claro, exacto. Bueno, se va a seguir trabajando. Nuestro objetivo es tener un año normal de clases. Necesitamos hacerlo, no por una cuestión política, sino por una cuestión lógica de una sociedad y hasta de una especie de que necesita evolucionar. Si no educamos a nuestros hijos y nietos, involucionamos. Estamos fabricando
personas que no tienen educación y están condenadas al fracaso. Como sociedad necesitamos recuperar la educación pública de calidad que supimos tener años atrás. Y en ese sentido, el gobernador es muy claro. La educación es la base para la producción y para el trabajo. El día de mañana van a salir de Río Gallegos los futuros médicos, ingenieros, arquitectos, carpinteros, electricistas, soldadores. Van a salir quienes integran la sociedad, quienes integramos la sociedad. Estamos hablando en este momento, si no tuviésemos un técnico electricista no tendríamos luz, ni técnicos que nos preparen las consolas. Las personas tienen que estar formadas. En el mundo cada vez hay más personas y menos espacio para aquellos que no tienen educación. Sí. Entonces, nosotros invitamos a todos los actores que tienen que ver con la comunidad educativa a que nos sentemos, que no perdamos el diálogo, que no perdamos la responsabilidad de saber que tanto los representantes gremiales de los trabajadores docentes como el gobierno de la provincia de Santa Cruz en conjunto somos responsables de que el sistema educativo siga funcionando. El diálogo tiene que prevalecer, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que ser claros, honestos y transparentes. Le quería consultar también la relación con el gobierno nacional actual y también llevarlo de la mano a la paralización que ha tenido el gobierno nacional de distintas obras que estaban en ejecución en el país y en Santa Cruz. ¿Qué grado de alcance tiene y qué grado también de poder reactivar esas obras nacionales hay? Bueno, es un pedido que se hace en forma permanente porque justamente la obra pública es el dinamizador de una economía que quedó aletargada en estos últimos meses en todo el país. Sí. Se han interrumpido obras que para nosotros eran muy necesarias y apostamos a que en el transcurso del 2025 tengamos novedades al respecto. Tenemos la necesidad imperiosa de poder trabajar en el mantenimiento y en algunos casos y en algunos tramos la reconstrucción de la Ruta Nacional número 3, tramos que necesitamos reparar entre La Esperanza y Río Turbio en la Ruta Nacional número 40, ni hablar de lo que no se hizo de la Ruta 40 Sur, la ruta vieja, la que va por abajo. Sí, la que sale por Canillitas. La que va por Puente Blanco, sí. Turbio Viejo. Bueno, esa ruta ya debería de haber estado terminada también y sin embargo no está. En invierno es completamente intransitable y necesitamos reactivar la obra pública. ¿Ha habido en ese sentido alguna señal del gobierno nacional a través del ente vial nacional de reactivar, llamar una licitación? Le digo, ¿sabe por qué? Porque en otra provincia, en otro contexto, por ejemplo, hoy comenzó la autovía 12, que es la ruta nacional número 12 que une Corrientes con Misiones, se ha reactivado esa obra. Nosotros estamos viendo esos movimientos y apostamos a través de la gestión que se está llevando adelante por el presidente de Vialidad Provincial, en conjunto con el gobernador de la provincia, apostamos a que en cualquier momento vamos a tener novedades. Somos optimistas en ese aspecto. Creo que el hecho de que el gobernador haya tomado la decisión de pagar deudas que tenía la provincia con Nación ha generado una imagen positiva de la provincia de Santa Cruz. Esto genera que se vea a la provincia como una provincia que quiere honrar sus compromisos, que quiere sanear su economía, que no quiere tener deudas, y esto habla a las claras de que somos confiables. Estamos en camino a posicionarnos como una de las provincias líderes de la región en este aspecto. Nombró deudas. Ayer se conoció esta deuda que se habían generado en dos administraciones de Distrigas hacia Enarsa. Llama la atención de que esto ahora saltara, ¿no? Bueno, es que ahora nos llegó el momento a todos de hacernos cargo de las responsabilidades que tuvimos y de las que tenemos. Quienes no cumplieron con esas responsabilidades hoy le están haciendo un flaco favor a toda la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz, porque esto no es un problema del gobierno de Claudio Vidal, esto es un problema de todos los santacruceños ahora. Esta deuda nos pega a todos por igual. Pero, repito, el hecho de haber generado este nivel de confianza por ser una administración seria y responsable, seguramente permite que tengamos una puerta abierta, que podamos llevar un plan de pagos, que podamos presentar un proyecto y ser creíbles. Lo mismo pasaba con el sistema interconectado nacional. Años atrás no se querían hacer cortes de luz que significaban, ese paréntesis de corte de luz era para hacer trabajos preventivos en los cables de alta tensión que vemos, las famosas torres que vemos en el estado de la ruta. Bueno, había que hacer trabajos preventivos y por una cuestión de no afectar políticamente a nadie, se levantaba el teléfono y se desobedecían
las directivas que venían por parte de Camesa que decían tenemos que interrumpir el suministro durante una semana porque es necesario prepararnos para, por ejemplo, el invierno. Bueno, eso antes no se quería hacer y también esos costos se estaban pagando hasta hace poco tiempo atrás. Tuvimos un corte, estuvimos fuera del sistema interconectado nacional durante varios días, lo recordarán ustedes, fue hace muy poco tiempo, y podemos decir de que la ciudadanía prácticamente no se enteró porque el Servicios Públicos tuvo una reacción efectiva y positiva. Se consiguieron los equipos generadores de respaldo para que no sintiéramos estar afuera de estos cortes. Por supuesto, hubieron algunas cuestiones aisladas. Desde el Calafate se habían alzado voces de queja y de protesta que eso iba a afectar al servicio comercial, de que Servicios Públicos era una empresa improvisada y sin embargo no hubieron problemas. Bueno, nos estamos ocupando de todas estas cuestiones y obviamente que, como dije, es un proceso, va a llevar tiempo, pero nos van a ver trabajando desde primera hora del día hasta última hora de la noche. La última que le hago en este 2025 que recién comienza tiene que ver indefectiblemente con que es un año electoral. Y no le pregunto particularmente a usted, Daniel Álvarez, si será candidato ni nada por el estilo, pero sí va a ser una cuestión que juegue constantemente en la opinión pública, si uno hizo, si el otro hizo, y va a interceder permanentemente esta situación. Y también entiendo que será importante no solo de alguna manera la revalidación de las fuerzas a nivel provincial y a nivel nacional, sino también para el devenir de los proyectos políticos, en este caso el que usted compone, ¿no? Bueno, en principio yo entiendo de que hablar de estas cuestiones para la gente común es molesto y hasta suena como que es una falta de respeto. Lo digo porque yo pienso así. Nosotros nos tenemos que ocupar de gobernar y de dar soluciones a la gente. Tenemos que ocuparnos de las escuelas, de las rutas, las comisarías, los hospitales, que tengamos más médicos, que se puedan mejorar los sueldos. Eso es lo que hoy nos ocupa. Esa es la principal directiva del gobernador. No podemos evitar, obviamente, que este año la agenda política va a tener un espacio en el transcurso del año. Se va a encarar con seriedad, con responsabilidad. Llegado el momento, se anunciarán quiénes van a ser los candidatos que representen a nuestro espacio. Y como bien menciona usted, va a generar o va a permitir que haya una continuidad o un respaldo de la Cámara de Diputados de la Nación a las políticas que este gobierno necesita implementar para el beneficio de los ciudadanos. No nos sirve de nada perder manos que puedan llegar a servirle a las gestiones que el gobernador necesita para mejorar la calidad de vida de los santacruceños. Llegará el momento de comenzar a trabajar en esa etapa, pero hoy por hoy nuestra principal y única ocupación es acompañar al gobernador para que el destino de los santacruceños mejore. Daniel Álvarez visitó Radio Nuevo Día. Me parece pertinente poder liberarlo, porque también tiene que hacer sus labores, ¿no? Cumplir con su día a día. Hemos hablado de todo lo que ha entrado en esta, y hay que destacar que también no es algo que para nosotros sea infrecuente, ¿no? Acá cada persona que se sienta viene sin su temática establecida, pero también hay que destacarlo porque hace una extensa charla en la que seguramente queden cuestiones puntuales por consultar, pero para comenzar el año ha sido bastante y le agradecemos por su tiempo, sobre todo Álvarez, y sobre todo por la predisposición que siempre tiene para con Nuevo Día, que cada vez que lo convocamos en los distintos programas, en los distintos espacios, usted está dispuesto para charlar. Bueno, el agradecido soy yo, muchas gracias por el espacio y a disposición, cada vez que lo requieran aquí estaremos. Esto es Arriba el Verano, en la edición de verano de Arriba el Día, así que vamos a ir a escuchar un poquito de música. 12 del mediodía, 3 minutos, vino Vicky, vino también su padre con los mates, así que lo recibiremos. Y Héctor va a ir retirándose, así que quedo solo por la hora que resta por delante. Tengo una hora, me alcanza el tiempo suficiente para hablar del mercado de pases de Independiente, así que quédate atento que enseguida te cuento quién viene al rojo, Brian. Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos eran cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile pero no te encontré, y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me di cuenta que no
No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti. Aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí. Si nunca he conocido a alguien así, 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 así de buena, así, así de loca. Si lo mueve no existe quien no te reconozca. Cuando esa se me viene para adelante no me pienso tirar para atrás. Te doy una media vuelta y despacito empieza a bajar. Subime la vara que das para más. Vos estás muy buena para hacer caridad. Borrate mi número del celular. Te lo paso de vuelta porque por todo el baile, pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me di cuenta que no. Amigo, deja de hacerte el duro. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. Guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí. Si nunca he conocido a alguien así, no me he podido olvidar. Guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí. Si nunca he conocido a alguien así, así, así. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El gobierno detectó una red que protegía empresarios y dirigentes kirchneristas en la ex AFIP. Se trata de una nómina especial de contribuyentes que gozaban de excepciones. 3 soldados fueron detenidos por robarle 10 millones de pesos a una mujer en Misiones. Al menos 4 delincuentes irrumpieron este lunes a la madrugada en la vivienda de una mujer en la localidad misionera de Apóstoles. 3 son integrantes activos del ejército argentino y el cuarto había sido dado de baja de esa fuerza tiempo atrás. Tormenta invernal histórica en Estados Unidos. Las condiciones meteorológicas adversas provocaron cierres en carreteras, aeropuertos y dejaron a miles de personas sin suministro eléctrico. La tormenta asustó principalmente al territorio al este de las montañas rocosas, afectando desde el medio oeste hasta la costa este. Kentucky es uno de los estados más afectados. El principal referente de Alpine admitió contactos con Colapinto. Flavio Briatore volvió a remarcar que la escudería comenzará la temporada con Jack Dugan y Pierre Gasly, pero aclaró que luego no sabe qué pasará. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Efecto Nacional. Música Made in Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur.
Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados, de 15 a 20, con las más variadas propuestas para vos. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales, de la mano de artesanos y manualeros, encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915 2966 479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz.
Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Terminamos la tanda. Seguimos escuchando la mejor radio del rock nacional acá, en tu ciudad. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Recuerdo en esta edición de Arriba Verano, perdón Brian que te cambio, te traigo un micrófono a otro, pero bueno, ahora vamos a ver cuál es el grado de belicosidad con el que querés empezar el año con el señor Fernando Tornú, a ver si te das aire, porque está con nosotros en los estudios de la radio nuestro querido Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Juli. Arrancamos bien porque tengo aire. Ya es un avance respecto del año pasado, que siempre tenía que decir hola 3 veces. Ese fue tu regalo de Reyes. Del príncipe. Del príncipe. El principito, ¿viste? Parece principito, Brian. Sí, son cortes de pelo medio... Muy lindo está Brian, lo voy a decir así. Está bien, vamos a decirlo así. Bueno, bien, hace un rato estuvimos presentes en la conferencia de prensa que hubo en Servicios Públicos, en el 4º piso del edificio de Servicios Públicos, donde el presidente de Servicios Públicos, Jorge Avendaño, acompañado de 3 colaboradores, dieron detalles de no solo la inspección que hubo en la Plaza San Martín, por lo que ocurrió con este nene electrocutado, caso que ya todos conocemos, sino también de diferentes inspecciones que a partir de eso dieron a conocer. Algunas de ellas, según ellos cuentan, se habían hecho ya antes de que esto suceda en la Plaza San Martín. Y surgieron varias cosas interesantes y hasta graves, porque en principio desde Servicios Públicos acusan al municipio de Río Gallegos de estar realizando conexiones clandestinas en diferentes espacios públicos. Dicen que la conexión que está en Plaza San Martín, que entiendo yo viene de años, es clandestina, nunca se hizo el trámite correspondiente ni la inspección posterior correspondiente, y que en diferentes espacios públicos no solo hay conexiones clandestinas también, sino que en la mayoría de los casos que visitaron para inspeccionar encontraron fallas eléctricas de diferente gravedad. Con lo cual ellos dicen, textualmente dijeron que hoy casi ningún lugar espacio público es seguro en Río Gallegos. Y también dijeron que a medida... Salvo la plaza de Tronco, que no tiene luz, ¿no? La que no tenga conexión eléctrica. Ellos dicen que a medida que fueron descubriendo fallas eléctricas, fueron enviando actas al municipio de Río Gallegos y que nunca se les contestó ni una de sola. Habían enviado actas. Sí, dicen que enviaron actas advirtiendo de diferentes situaciones y que, esto lo dijeron ellos, bueno, vamos a escuchar la conferencia, y que ningún acta les fue contestada. Así que sin respuesta lo que van a hacer es ir cerrando a partir de hoy todos los espacios públicos que ellos consideren inseguros o con fallas eléctricas que pueden generar alguna situación grave, como por ejemplo también el parque de agua, donde dicen que también inspeccionaron y también hay fallas. Mira. Así que acusaron básicamente al municipio de realizar conexiones clandestinas y además adelantaron que van a cerrar diferentes espacios públicos. Dijeron que casi todos tienen fallas, o casi no hay ningún espacio público seguro en Río Gallegos que tenga alguna conexión eléctrica. Te quiero ver ahora que vos le tengas que decir a León o a Gaspar, o que acá le tengan que decir a Vicky, no hay más plaza. No se puede jugar más en la plaza. Bueno, fue una de las preguntas que surgió, ¿no? Hay días muy lindos, muchas familias yendo a un montón de espacios públicos, como el parque de agua, y ellos dicen que no pueden asegurar que no pase lo que ocurrió también en el parque de agua.
porque dice que también hay fallas eléctricas. Y ahí es la gravedad con que Y, hay dice, agua, y dicen ¿no? ellos que De tampoco conductora. tienen constatación ellos de la seguridad sanitaria del agua que se utiliza ahí. Viste que el municipio Ujú. dijo que tienen todo un sistema, que van reutilizando Sí. agua y demás. Dice que ellos ahí no tienen injerencia, que llegan hasta la línea municipal y que todo lo que es Ujú. el interior de esos espacios públicos corresponde al municipio. Claro. Así que fue bastante dura. De cada uno de los lugares que inspeccionaron Sí. habían fotos que están en la nota también, incluyendo el parque de agua y otros espacios que ahora vamos a escuchar en la conferencia de prensa. Y bueno, el Servicios Públicos asegura que hay que casi todas las conexiones eléctricas a nivel municipal, en cuanto a espacios públicos, están mal hechas. Bueno, acá no es una cuestión de que se dejen de hacer, sino que sean correctamente las cosas, ¿no? Claro, dicen ellos también que no pueden hacer más que denunciar que esto ya está en la justicia y que ellos ahora lo que van a hacer es cerrar los espacios públicos que consideren peligrosos. Mirá vos. Bueno, estaremos atentos, donde vaya a la plaza y tenga una cinta de peligro. Sí, tranquilamente pueden encontrarse hoy con la plaza del Parque de Agua Cerrado, por ejemplo, porque es uno de los lugares con fotografía incluido que dicen que no es seguro. Jorge Avendaño, presidente de Servicios Públicos, fue quien encabezó la conferencia de prensa allí en el edificio justamente de la empresa provincial de servicios, a donde Sí, estuviste, cuarto ¿cierto? piso, el vivo, vamos a escuchar un fragmento en el cual ya empieza a hablar de, aparte de la Plaza San Martín, que otros lugares consideran los principales, porque son muchos que consideran que no son seguros. Desde el móvil de Nuevo Día, la calle está en Viña del Mar, así que Fernando hizo de móvil. O sea que es un peligro. Es altamente riesgoso. Después tiene, por ejemplo, tenemos otros lugares que son el monumento a los motoqueros, conexión física sin protección. Ustedes podrán ver las fotos, únicamente una protección térmica que no es suficiente, ¿no es cierto? Y tiene, digamos, 3 reflectores de 100 watts. Después, bueno, tenemos otros lugares como son acá sobre la avenida Kirchner, unas estrellas que están iluminadas. En su momento hasta llegó a tener un cartel que decía riego eléctrico. Estaba en una conexión directamente fija a la red, a la línea de energía. Más allá, a pesar de que entiendo que la municipalidad debe tener su departamento de energía, aparentemente no cumplen con los controles o las inspecciones que deberían tener. Si vamos a lo que son la avenida San Martín, todo lo que hace a las instalaciones medias, digamos, que separa ambos carriles, como podrán ver, tenemos conexiones que son altamente deficientes y también ahí puede caminar chicos o gente que lo ponen en constante riesgo, ¿no? Avendaño, ¿no corresponde que el municipio, el ente que corresponda al finalizar o al transcurrir la obra, tenga un control, un relevamiento y una autorización para dar definitivada la obra como corresponde y que no perjudique a terceros? Y si van a continuar haciendo este tipo de control. Nosotros, digamos, como vuelvo a contestarle, nosotros llegamos hasta la línea municipal. Todo lo que sea ornamentación de plazas, paseos, es únicamente responsabilidad del municipio local. En este caso, la ciudad de Río Gallegos. Y tendrían que velar, ¿no es cierto?, responsablemente porque esas instalaciones cumplan con todos los requisitos legales y de seguridad para no correr riesgo de fugas eléctricas. Ahora, lo de la Plaza San Martín, me imagino, se eleva a la justicia. En el caso de, por ejemplo, la Plaza de Agua y esta situación, ¿ustedes se comunicaron con el municipio? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Ustedes pueden controlarlos hasta donde llega la responsabilidad de ustedes? ¿O esto está así hasta que el municipio se le ocurra arreglarlo? No, el municipio yo calculo no calculo, es responsabilidad de ellos, ¿no es cierto?, total, y tienen que responder en consecuencia. Pero el accionar de servicios públicos va a llegar hasta acá, va a continuar. Llega hasta la línea municipal, después la justicia es la que toma, al estar ya judicializado, nosotros como responsables llegamos hasta la línea municipal. Está bien, pero la justicia va a avanzar en las sanciones que entienda o correspondan. Está bien, pero habiendo detectado ustedes otras falencias en otros sectores, ¿ustedes accionan de ahí más de alguna manera? ¿Les informan, comunican? Sí, vamos a proceder a los cortes, no vamos a... bien, cortan la energía en esos sectores para, no vamos como a resguardo de seguridad. Exactamente. Y en el caso de lo de la plaza, que pasaron alrededor de 24 horas hasta que la justicia determinó el cierre preventivo. Esto
esta responsabilidad es netamente del accionar de la justicia. No, y de la municipalidad. Ajá. Porque el municipio, al saber que, me imagino que le deben haber informado de inmediato lo que estaba sucediendo. Porque acá se internó un niño y los padres, hasta donde yo sé por la prensa, hicieron la denuncia correspondiente. Así que quiero entender que el municipio debe haber sido notificado de esto de forma inmediata. ¿Van a hacer relevamientos en otras plazas, en otros lugares pertenecientes al municipio? Sí, va a ser completo. Avendaño, aparte de los postes, se hablaba también de irregularidades en tableros. Exactamente, sí, no están de acuerdo a normas. Eso dentro de las instalaciones de la plaza. Dentro de las instalaciones de la plaza. No tienen los elementos de protección necesarios de alta y baja, solamente un corte trifásico, digamos una llave térmica, es muy rudimentaria. Ayer se dieron fotos de que los postes tenían como de 220 volts el tema de la electricidad. Eso obviamente que perjudicaba la salud de cualquier persona. Exactamente. ¿Cómo se llega a un poste a tener esa energía? Y con una mala conexión de la iluminación. O sea, algo ha quedado mal realizado, mal aislado, mal conectado, y eso hizo contacto con la parte metálica de la postación y bueno, se electrifica. Según las pericias que llevaron adelante ustedes y analizadas por la gente que es competente, ustedes pueden dictaminar si los problemas en estos sectores son errores humanos, de calidad de material, porque después van a salir a decir cualquier cosa. Entonces, para clarificar si es un error humano, una falla humana, si hubo falta de control, si hubo desgaste de material. ¿Cómo se catalogan estos problemas? Cuando se hace una instalación eléctrica, lo primero que se tiene que hacer es respetar las normas. Eso implica un buen material, digamos en perfectas condiciones, que respondan a todas las normas que reglamentan la instalación eléctrica, y cualquier instalación, pasado un tiempo, debe ser chequeada, inspeccionada y mantenida. O sea, si yo hago una instalación, está expuesta a las acciones climáticas, está al aire libre, lo mínimo que tengo que hacer es tener un programa de chequeo y mantenimiento de esas instalaciones, justamente para preventivamente detectar cualquier fuga eléctrica que se pueda estar ocasionando. Al respecto de las inspecciones que existen, lo dejo hablar. Sí, bueno, el Servicio Público en su página tiene el reglamento de cómo se tienen que hacer las conexiones de la residencia, y eso es para todo. O sea, cuando decimos que el tablero tiene una llave térmica, es como su nombre lo indica, o sea, es por temperatura, que generalmente es por alto consumo que tiene esa línea. Pero para las personas, cuando tocan, el disyuntor es el que les salva la vida. El disyuntor que tiene que estar puesto a tierra, como lo especifica Servicios Públicos en su página. Y bueno, y esas son las instalaciones que tienen que tener todos los usuarios. ¿En estos casos carecía de ese elemento? Sí. Sí, carecía totalmente de puesta a tierra. Falta de... ¿En la mayoría de los casos, aparte de lo de la plaza? En todos los detectados. En todos los... Ahora, señora Avendaño, usted como máxima autoridad de energía de la provincia de Santa Cruz, ¿qué recomendación le daría a los vecinos, sobre todo de Río Gallegos, sabiendo climas tan lindos que hoy por hoy quieren ir a esparcirse, a llevar a los niños a las diferentes plazas, parques? Bueno, es la justicia la que tiene que determinar sobre lo que está sucediendo en este caso. Nosotros advertimos a la población de que, bueno, los cuidados que tienen que tener, y que quisiera entender que el municipio va a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con lo que le compete. ¿Va a haber un informe exhaustivo para presentar a las áreas que corresponde del municipio y advertirle que están estas situaciones o estas irregularidades, como para que tengan un conocimiento claro, puedan tomar determinaciones inmediatamente? Sí. ¿Se nos intima con algún plazo? Porque bien sea mi colega, son días donde muchos niños van con muchas familias a muchos lugares que supuestamente... Nosotros vamos a proceder inmediatamente a hacer los cortes necesarios de energía a todos los sectores que están en riesgo. El municipio es quien tendrá que actuar en consecuencia y reparar y dejar en condiciones todas sus instalaciones. O sea que por ahora, hasta que no se realice el corte de energía en alguno de los lugares, por ejemplo, la plaza de agua, es recomendable que no vayan.
En el día de hoy ya está gente de la empresa haciendo los cortes. Ujú. Y esto de la Plaza de Agua y de los otros lugares que no son la Plaza San Martín, que está en el marco de la justicia, ¿también van a ser elevados a la justicia o no necesariamente? Si la justicia no lo requiere, sí. Hasta el momento, ¿cuántos lugares con errores, deficiencias Bueno, detectaron? está comercial que después de decir todo. Sí, tenemos la mayoría. La mayoría de los lugares, las plazas, los lugares recreativos, la mayoría están. Ajá. Van a ir, por ejemplo, a la Plaza de Dinosaurio, que es un lugar- Hay muchos lugares, la mayoría de los lugares se dejó actas. Se dejaron actas y bueno, no tuvimos respuesta. O sea que correspondería por el municipio que lo cierre. O sea que hay pocos lugares seguros. En la ciudad. Sí, la empresa hizo las actas correspondientes en tiempo y forma. No fueron respondidas por parte del municipio. O sea, hay una preocupación más de fondo porque, a ver, si yo analizo que uno de los entes, que es la municipalidad, que no solo tiene que velar por el bienestar de los vecinos, la salud de todos aquellos que circulamos por la ciudad, sino que es un ente de contralor en muchos establecimientos comerciales o de otra índole, hace esto, no me inspira confianza en cuanto a las demás habilitaciones del resto de los sectores, las áreas, comercios o empresas que les compete a ellos inspeccionar. ¿Cómo van a abordar este tema? Bueno, nosotros solamente nos limitamos al sector de distribución y entrega de energía eléctrica del pueblo. Lo que compete a las áreas comerciales o de índole, digamos, ya municipal, es responsabilidad de ellos, tienen que responder ellos por esos temas. Pero ustedes pueden hacer un fuerte llamado de atención a hacer un análisis integral del accionar de estas áreas del municipio. ¿Sí? Sí, estamos trabajando con legales para ver de qué manera podemos accionar con esa falencia. Digo porque si al vecino común y corriente, de a pie, se le exigen un montón de cosas y el municipio incurre en este tipo de faltas, pues no le da tranquilidad a nadie. Y no. Perdón, la exigencia, discúlpeme, la exigencia es exactamente la misma, tanto para un particular como para, en este caso, no sé, un ente del Estado municipal o provincial como que nos ocupe, ¿no es cierto? El punto, ¿no es cierto?, radica en que también el municipio o los municipios en general, no vamos a hacerlo solamente exclusivo, tienen los profesionales correspondientes y los profesionales saben de que tienen que hacer este tipo de tramitación ante la empresa prestataria, que es Servicio Público en este caso. O sea, cada conexión nueva que hagas tiene que venir a hacer el trámite como corresponde. No tomarlo, ¿no es cierto?, de voto propio, ¿no es cierto?, porque la línea pasa. No sé si fue claro, ¿no es cierto?, lo que quise expresar. Allí pasaba la conferencia que cubrió Fernando para el Nuevo Día, está el móvil y la conferencia completa en el Facebook del Diario Nuevo Día, el Diario Nuevo Día Santa Cruz, donde puedes repasar al detalle lo que nos anticipaba Fer, ¿no? Que la inspección del municipio de servicios públicos, perdón, en distintos espacios públicos de la ciudad arrojó que hay irregularidades que son más comunes de lo que nosotros podíamos dimensionar o pensábamos. Se ha nublado el cielo, arrancamos arriba el verano y se nubló y se levantó viento. Me van a decir mufa, no, yo no quería que esto suceda, pero bueno, está sucediendo. Y los 20 grados que hay en Río Gallegos a esta hora, 22 en realidad, 22,2, se ven algo empañados por justamente el viento y las nubes grises que se posan sobre nuestra ciudad. Hay probabilidad de chaparrones para horas de la tarde y viento que soplará en ráfagas o con ráfagas de entre 80 y 100 kilómetros por hora hacia la tarde-noche de esta jornada. Así que los 50 kilómetros que iba a correr hoy por la tarde lo voy a dejar postergado para el 2026, seguramente. Está Cacho Álvarez también acá. ¿Cómo le va, estimado? ¿Lo puedo saludar? Acá ya está goteando, me avisa el Pela, así que le mando un saludo. Está a un par de cuadras, entonces... Tormenta eléctrica, se viene. Tormenta eléctrica, Juli, para la hora 13. Dice acá uno de los... Me estás jodiendo. ¿Pero eso solamente en las plazas o en toda la ciudad? La tormenta en el resto de la ciudad, donde no están las plazas. En las plazas la eléctrica. La Perfecto. tormenta eléctrica. No, tormenta electrónica. ¡No se inunda más! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste lo pasaste por acá por la ciudad? ¿Te fuiste a la cuenca? Bueno, buenas tardes a principio todos, de año, primero ¿no? que nada. No, estoy acá por asuntos familiares. Todavía permanezco en la ciudad, ya me tengo que recuperar al trabajo en realidad. Y febrero es la fecha
la fecha designada, no tanto para el tema vacacional, normal, digamos, que es lo que uno a menudo trata de pautar para fin de año, digamos, o que se suele hacer, digamos, cuando uno tiene familia y demás, sino que es por cuestiones de estudios de mi hija que vamos a estar yéndonos para Buenos Aires en el mes de febrero, si Dios quiere, así que todos los cañones, no es que le van a hacer estudios. todos los cañones puestos en esa dirección, de hecho. Qué bueno. Así que Una nueva vida, para todos. para no ella y solamente para nosotros. ella, sí. Así que en eso estamos y por eso el estrés también, que no se va, porque parece que no, pero existe. No, olvidate. Y Eh, que se va a convertir en otro estrés también, porque cuando ella ya está sentada allá, como padre, ¿no? Imagino que las preocupaciones. Sí, naturalmente que siempre comiste, qué comiste, a qué hora te acostaste, cómo te está Eso- yendo en la facultad, son un montón de cosas. Sí, siempre es así, ¿no? Vos sabés que yo cuando me fui a estudiar, mi familia tuvo como 3 meses sin escribirme. No era tan. Los celulares todavía tenían. Se recontra largo la lluvia, No está goteando, se recontra largo. Decía que no, era mensaje de texto, ¿no? Claro, sí. Antes. Y yo los primeros meses, o en el primer año, hubo un lapso como de 2 o 3 meses que no tuve comunicación y de repente mi mamá me llama y me dice, nos extrañabas, ¿no? Y no, pero Los yo estoy extrañé, acá, me podría preguntar cómo me está yendo, por lo menos. Y- Capaz que había abandonado la facultad o algo. Pero hoy en día confiaban en mí. bien que hicieron, porque en realidad mal no le saliste. Pero digo, hoy en día con el tema de la comunicación también un poco exagerado quizás, ¿no? O sea, Sí. es el minuto a minuto. Hay gente que con el tema de los chips, los padres, madres, que con el tema de los chips saben hasta dónde están sus... Bueno, viste que familiares. podés decir, mandarle la ubicación en tiempo real y ves cómo se va desplazando por el mundo. No me importa cómo estés, sino dónde estás. Claro. Es una cosa media que habría que ver, ¿no? Que nos pasa como padres también en ese sentido, esa visión controladora, ¿no? Exageradamente controladora. Lo que pasa es que, bueno, igual. Y para vos es nuevo esto, porque es tu vida Obvio, más grande. Sí, sí, sí. Yo estoy acostumbrado a tenerla atada en mi casa. Claro. Bueno, Está siempre seguramente en mi casa. sea una experiencia para muchos, ¿no? Los padres de muchos egresados que están en esta misma situación, en este mismo momento, viendo qué hacen de. Es un de dilema sus el tema hijos. de los alquileres. Por supuesto, no estoy diciendo nada nuevo, pero. No, es una locura. Es y otro sueldo, ¿no? Y engancharlo Entre con, alquiler con y- el tema de todo lo que es los seguros de caución, el tema de lo que generalmente piden, digo, ¿no? Sí, Que los un mes de meses- adelanto, que el un mes mes de de adelanto, mes de depósito, seguro de caución, que después se ajusta al IPC, es decir, al índice de precios al consumidor cada 3 meses. No, y- al ICL, perdón. No, Es- algunos del ICL, los otros mirá. IPC. La mayoría de los que hemos visto es todo IPC. Ah, mirá. Existe lo del ICL, que es un es complejo eso, pero el IPC, digamos, tiene lo suyo también, porque si la inflación no es algo que se haya enterrado, si bien ha ido en descenso, nada indica de que vaya a ser por debajo del 1% ahora, que por lo menos sería algo, digamos, no tan grave, digamos, pero si cada 3 meses vos tenés que estar subiéndole de acuerdo al IPC, vos entrás con una cifra y salís, no te digo que duplicándola a fin de año, pero con un monto. Pero ahí. eso como una cuestión que tiene que ver con, o sea, que los avatares de Sí, esto. sí, de una de llegar- las tantas Exacto, circunstancias, pero ¿no? después está lo otro, ¿no? O sea, que es lo más esencial, bueno, digamos, el tener la esperanza de que todo va a estar bien con relación a bueno, esta nueva etapa de estudio, Qué que mucha bueno. gente Es está en la una etapa misma, hermosa, está en te la digo. misma que yo, ¿no? Como padre, y bueno, y muchos hijos que por ahí, e hijas que están ya buscando esos horizontes. En el caso de mi hija, cine, quiere estudiar hace muchos años que está con eso. Mirá. Y eso refuerza la idea de que está bien elegida la carrera, porque no es que hace 2 meses se le ocurrió, sino que hace un montón de tiempo. Así que aprovecho y le mando un saludo y un beso grande y espero que lo que venga sea mejor que lo... Te estoy Está extrañando desde ya. No, ya me imagino haciendo videollamadas porque, che, papá, ¿cómo se hacía esto para...? Claro. Ese Como arroz, el ahijado de mi como mamá vos que hacés el arroz. llamó a la primera semana que se había estuviera a Córdoba para que le explicaran cómo se hacían un paquete de salchicha. Bueno, pero Bueno, después se recibió y es un profesional hecho y derecho. Así que no fue un impedimento eso. Pero bueno, son algunas. ¿Tiene pesadillas con eso? Yo cuando me fui a estudiar, 1.500 pesos por mes era mi capital. Era otra Argentina. 500 de alquiler, 500 de gastos o sea, 500 de la facultad, 500 de alquiler y 500 para gastos comunes que
Los primeros meses eran de boliche. Los dejé en boliche y después tuve que aprender a administrar. ¿Boliche? Boliche, sí. ¿Eras de Eran bo- bolichear? Pero viste que al principio uno está conociendo una ciudad nueva y tus amigos, ¿a dónde quieren ir? No quieren ir a un museo de arte moderno. A los 18 años por lo menos no sucedía eso. Que a los 30 sí. Y capaz que sí, capaz que sí. Capaz que es un plan más sí, de tarde. No al boliche, tampoco al museo ahora. Capaz. Pero sí, al principio sí eran gastos. ¿Vos te 18 fuiste? pesos me salió una milanesa con frita en el 2009. Y ahora está a 18.000. Sí. 15.000, sí. Sí, mirá. por ahí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué año dijimos? 2009. Cuando te fuiste, 2009. El primer año de estudiante. Está bien. En el barrio de Núñez. Vos fuiste para ese lado, mirá. Yo viví primero en el barrio de Núñez, a los meses a Palermo. Pero y estudiando, o sea, ¿en qué universidad estudiaste? yo estudié en Deportea, que es Claro, sí, una es facultad verdad. de periodismo. Exacto, O sea, no una periodismo facultad, deportivo. ni siquiera un terciario de periodismo. Está bien, o sea que te tenías que trasladar bastante igual. Sí, hasta el centro era bastante, pero aprendí rápidamente. De hecho, el día que llegué a Capital, que tenía más miedo que certeza, un amigo me dijo, venite para casa. Nada, le digo, acabo de pisar Buenos Aires. Bueno, ahí te voy a buscar. Y ya a la noche estábamos recorriendo bares y demás. Sí. Con, obviamente, créditos locales que nos llevaron. Me pasó, Malditas a mí el primer viaje en Buenos Aires me pasó así algo parecido. Yo llegué a un lugar y un amigo me llama, justo estaban ahí con su pareja y su hijo que estaban derivados ahí. Y ahí mismo nomás nos fuimos a caminar. Y conocí el Café Tortoni ahí a las pocas Qué horas de bien. estar ahí. Así que. Y después ahí ya perdí. Pero igual, obviamente, ¿no? Es un mundo, un universo distinto al de Capital de Buenos Aires. Hay gente que la detesta, Capital, y hay otros que por ahí nos gusta, que no quizás no viviría ahí, digamos, por mucho tiempo, pero bueno, está todo, digamos. Así que bueno, no, en eso estamos, Juli. Bueno, Esta un año de propuesta cambios. Me sorprendí cuando Fernando ayer me dice, Cacho, no, sí, pero no, la señora, porque propuesta de verano, pero si hoy es mañana es miércoles, ¿van a empezar un miércoles? Y somos así nosotros. De sopetón nomás. Sí, ¿no le queda mejor el lunes? Hubiese quedado mejor, pero hay temas, viste, que no pueden esperar. La actualidad. Estás como pasado de vuelta, Juli. Yo sí, para mí, por momentos no sé qué año es. ¿No sentías ya sentías la necesidad de volver? No. Soy sincero y disculpe querido público, pero... Entonces, ¿por qué el miércoles? Porque dijimos, vamos a arrancar, porque en realidad el lunes Brian tenía cosas que hacer, qué sé yo, y ayer también, entonces, bueno, lo esperamos a él, básicamente. Ah, por este lunes. Nosotros ¿no? estamos siempre listos, vos sabés. Yo me refiero al lunes de la semana que viene, no el lunes este. Sí, ya sé, pero muy mitad de mes ya. Sí, sí. Queríamos empezar para ver, porque si no Brian se nos iba a Brasil, entonces era... Yo no recuerdo, hablando de bueyes perdidos, ¿no? Un diciembre y un inicio de enero como el que estamos viviendo en Río Gallegos, así con las temperaturas, más allá de que la jornada hoy pueda tener lluvias y demás, en líneas generales lo que uno ve el pronóstico extendido es un tiempo que va a estar bueno, muy cálido, como para estar en bermudita durante gran parte del día, si querés. Eso ha sido así durante casi todo diciembre, salvo el día que tenía que cerrar el paseo. Después el resto de los días, más o menos, Es verdad. estuvo bastante bueno. Y no recuerdo, hace muchos años, digo, No, de hecho hemos tenido un montón de navidades y demás con... viento feroz. inundaciones. Sí, sí. Y si no era el 25, era el primero. Y en este caso se dio esa particularidad de que los 2 días estuvieron espectacular. O sea, los días. Las vísperas, la Navidad, la víspera y el Sí. Año Nuevo. Y realmente eso no recuerdo otra en los últimos años, ¿no? Y se cumplió el año pasado lo que muchas veces decían nuestros viejos, el invierno crudísimo después te trae un gran verano, un verano caluroso. Bueno, yo eso no lo experimenté casi nunca. Bueno, recién fue el año pasado que se pudo dar, por lo menos en los últimos meses. Por ser de Río Gallegos y estar tan acostumbrados al viento y al frío, uno dice, con 2 meses que me dé calor, ya soy feliz. Sí. Decime que no. Además, como le Estamos cambia hasta bronceado incluso, ¿no? cómo le cambia el aspecto o sea, la piel y el ánimo a la gente, esto, ¿no? A tal punto de que llueve un día entero, hace 2 días, y perfecto, no pasa nada. Descansamos, necesitábamos esto para refrescarnos un poco, viste que en el norte sí, una lluvia para cortar con el calor, acá ya no estábamos mal acostumbrando. Buena actriz la hija de Cacho, me dice mi padre, se ve que ha apreciado alguna de las obras, bueno, trabaja en el complejo cultural, así que... El Pela no, pero se tomó la molestia de ir Es un hombre que le gusta el teatro, de hecho ha sido actor.
bueno, claro, sí, entendía que algo de eso, digamos, formaba parte de sus aptitudes, digamos, porque en realidad había que ir hasta Itizac, digamos, el local que está en Mariano Moreno, que es muy recomendable, digamos, Sí. de la Asociación de Teatro Itinerante, la Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz. Y bueno, y ellos cerraron este año, digamos, después de 4 años con ese grupo de alumnos que se fue formando ahí. Ya, obviamente, todo el tiempo están formándose y es una buena experiencia que, sobre todo para los chicos que en plena pandemia estuvieron muy encerrados y demás, como para revitalizar un poco internamente las ideas también y para salir un poco del letargo de la introspección, es algo que está muy bueno. Un lugar donde poder canalizar todo eso y si te gusta sobre todo la actuación, ni hablar, ¿verdad? Bueno, y eso fue lo que pasó y vio el Pela una de esas horas en el cierre. Y una experiencia muy, muy interesante, muy recomendable. Hablando de cosas de cultura, Juli, no sé, A ver, aprovecho para decirle, cuente. el hijo de Eduardo Guajardo, Catriel, estaba en el Pre-Cosquín, estaban con el tema del Pre-Cosquín, se estaban realizando unas actividades y había sido ya superado la última instancia, creo que están... ¿Es bailarín? Claro, sí, sí, no había salido alguna nota a Catriel el año pasado, bueno, siempre pasa más o menos para esta fecha, así que por ahí le paso los contactos si quiere Obvio. para mañana, para Sí, tener sí, algo. claro que sí. Y me hace esa gamba, digo, porque gente me mandó un mensaje el Guaja ayer, y digo, ¿qué pasa, Guaja? Pero obviamente, más vale que Y el sí. hijo estaba En en el esa. diario Nuevo Día estamos ávidos de información y de contar historias, así que sí. ¿Cuál sería un plan? Porque vos sos del ámbito del rock. Vos me viste en plan veraniego el otro día, escuchando cumbia y asando carne. Sí, pero Este igual, era el mío. vos igual sos del rock. Sí, sí, pero Lo que bueno, pasa es que vos mi te gusta plan más es el verano como que me lleva a eso. ¿A vos cuál sería un plan ideal para vos? No te veo de jean en la playa y campera de cuero, ¿no? Pero No. ¿o sos más de montaña? Y en realidad hemos pasado por las dos, que en familia, digamos, he andado mucho en playa, por ahí, tampoco playas digamos, muy importantes, es decir, más de la Patagonia, digamos. Hemos ido varias veces, me gustan las dos cosas, la energía de la playa, digamos, y después esa tranquilidad y serenidad y otras cosas que tiene la montaña. O sea, en ese sentido no soy muy... No estás de ningún lado de la grieta. No, me gusta los dos. Quizá prefiero más el lado del verde, ¿no? O sea, eso seguramente que sí. Y después lo normal para mí sería por ahí bermuda, no más que eso. Y las camisetas típicas negras con 40 grados las uso igual. ¿Qué canción quisieras escuchar para pedirle a Brian? Así nos vamos a una última pausa. Mirá, vos sabés que estoy escuchando, me estuve reventando últimamente con el Unplugged de los Bunkers, la banda chilena que es muy, bueno, nada, ha vuelto hace unos años. Volvió cuando pasó lo del conflicto. No los tengo. Los Bunkers es una banda muy conocida, pero en la Argentina no. En México No. sí. En México es muy conocida, o sea, en Chile y en México. Los Bunkers tienen una canción muy conocida que se llama Miño, pero en la versión Unplugged acaba de salir. El Unplugged de los Bunkers acaba de salir hace menos de un mes. Y está Mon Laferte en una de sus de las canciones que acaban de sacar. Pero estaría bueno escuchar Miño en la versión Unplugged de los Bunkers si Brian por ahí tiene la oportunidad de ir buscándolo. Es una gran banda chilena que acá no ha tenido gran aceptación, pero por estas cuestiones de la industria, que no le han puesto dinero acá, porque es una banda Mirá. que pegaría muchísimo más que Los Prisioneros, o sea, que se conocería más que Los Prisioneros, tienen canciones más pop rock que son fáciles de llegar a la gente, no porque sea fácil lo que hacen, digo, sino porque el concepto que manejan, la universalidad en las letras, son muy, muy interesantes, digamos, llega a todo el mundo. Es una banda, Los Bunkers, que de hecho se ha tomado, digamos, el tiempo para en el año 2010 hacer un disco tributo a Silvio Rodríguez, reversionando 10 canciones de Silvio Rodríguez al formato rock pop, que incluso Silvio Rodríguez lo valoró muchísimo. Así que tengo ganas de escuchar eso. ¿Y usted tiene ganas de escuchar lo mismo que Cacho? No sé si lo Brian, puedo ¿o haber vas a encontrado. poner? A ver qué me dice. Si El no, tema, ¿qué tema? ¿Qué No, dice? si no yo te lo paso. ¿Cómo era el nombre del tema? Miño se llama. Y esto Miño, como el pan miñón, pero... No, como Eduardo Miño, es un tema que, mira, tiene una historia increíble esa canción, que es la primera que se supo de los Bunkers. Esta es de una versión Unplugged ahora, ¿no? Pero Eduardo Miño fue un tipo en Chile que se prendió a lo bonzo, fuego a lo bonzo, en el Palacio de la Moneda. Mira. Ante una situación de, digamos, mucha angustia que estaba viviendo, bueno, que disparó un montón de cosas en Chile hace ya más de 25 años.
y ellos hicieron una canción que está relacionada con la infancia de ellos. Son dos duplas de compositores los Bunkers, ¿no? Dos hermanos, los hermanos Durán y los hermanos López, creo que son del apellido Álvaro López. Sí. Bueno, son, digamos, 4 hermanos y un baterista que, bueno, ahora ya dejó de ser el original, sino que está Cancamusa, que es una chica muy, muy conocida del ambiente rock and rollero de Chile. Y bueno, nada, hicieron una canción que remite a la infancia de la familia digamos, de uno de ellos, de los Durán, que era una familia de Concepción. Todos ellos son de Concepción, ¿eh? Igual que los 3. Es una histórica agrupación de ese lugar. Ahí estamos escuchándolo, mira. Pero esa es otra versión, me parece. Esa es la versión en vivo de... Ese es Miño. Miño, de los Bunkers, lo conozco. Lo compartimos con ustedes en el cierre casi de este primer programa de la edición de Arriba al Verano. Que tengo que olvidar palabras, tiempo se tirar, se me olvido por eso, pero tú no me avergüenza, ya no vive no se deja morir, porque tú no te tristeza. Se subió a los soldados, se cayó, las mismas reglas oxidadas por el sol, que no conocí, me hizo mucho más feliz, mano entre confiados, un cura punto bautizó a mi hermano. Sé que me hizo la suave, no sé no puedes volver, también sé, como lo quise ayer. ¡Fuerte Santiago! Porque tú propia tristeza se sabió.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Edición de verano, arriba el verano, aunque parecía que se me quería empiojar el clima, ahora ya pasó, fue un chaparrón, pero está pronosticado que se dé así toda la tarde, con viento en incremento y con algunos chaparrones durante esta jornada. El diario Nuevo Día te cuenta que en materia deportiva ya está determinado el horario de disputa, que finalmente será el sábado entre Boxing Club y la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, la famosa CAI, porque como hay previsto vientos fuertes para el domingo, han determinado el anticipo del desarrollo de esta semifinal de vuelta. Recordemos que por la región Patagónica Sur, en esta instancia se encuentra el único equipo de Santa Cruz que está en competencia es Boxing, que empató 0-0 en Comodoro Rivadavia en el Municipal contra la CAI y que definirá en condición de local, mientras que por la otra llave, Estudiantes Unidos de Bariloche y la Amistad de Cipolletti definen cuál será el otro finalista en busca de un ascenso al Federal A o al antiguo Argentino A. Así que tiene una parada importantísima Boxing Club, que continúa entrenando bajo las órdenes de Rubén Capovila y el profe Nico Bando, a quien le mando un abrazo, para justamente prepararse ahora para este partido que se va a desarrollar en definitiva el sábado. ¿Qué más te cuenta el diario Nuevo Día? A esta hora ya repasamos lo dicho por servicios públicos respecto de lo acontecido en la Plaza San Martín, y ahora también hay una alerta a la cual se plegó el gobierno respecto de la búsqueda de José Cretón, que es un vecino de Chubut, desaparecido en el Maitén, pero en el año 2022, y por algunas por algunas informaciones que situaron la búsqueda hacia el sur, también ahora la misma se desarrolla o ha tenido la adhesión oficial de la Policía de Santa Cruz, justamente en la búsqueda de este joven. La jornada comenzó, como te contaba anteriormente, o en el principio de este programa, con un choque múltiple de un joven al mando de un Volkswagen Gol Trend negro que estaba en estado de ebriedad, chocó 3 autos en una calle casi despoblada, allí a la vuelta de su oficina laboral. ¿Te puedo aportar un dato? Sí. Eso, si querés. A ver. En redes sociales uno de los damnificados estaba pidiendo a la comunidad, sobre todo aquellos que viven en esa zona donde se produjo el accidente, que es bastante extensa porque en realidad venía Balbín y todo lo demás. Sí, esto fue en calles Saavedra. Claro, pero digo, él le preguntaba por esa zona porque en realidad para comprobar que venía esta persona del Gold Trend, digo, la que
venía, supuestamente, o sea, en realidad creo que ya se ha dicho, es que en estado de ebriedad. Sí. Bueno, para tener como la cámara, digamos, el documento de que esta persona efectivamente transitaba a una velocidad, bueno, Considerable. excesiva. Así que bueno, en Y redes sociales eso erráticamente. se estaba viendo hace un rato, ¿no? Perfecto, bueno, allí también hay información. El joven rápidamente fue identificado y encontrado allí en flagrancia, por lo cual obviamente se secuestró el auto y el hombre deberá dar las respuestas pertinentes. Hay una charla que se dio hace un ratito nada más entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y uno de los, bueno, de los periodistas más incisivos que hoy tiene la República Argentina, como lo es Luis Majul. En El Observador estuvo charlando. ¿Por qué hiciste ese ruido de ensobrado? esa registradora, hermano? ¿Vos qué le estás queriendo decir a Luis ¿No será que los ensobrados son los otros? ¿Los que están con él? Olvídate, no queda ninguna duda. Pero bueno, habló de varias cuestiones con Majul. No vamos a citar los audios porque ya estamos con el tiempo cumplido, pero habló de la diferencia con su vicepresidenta, con Victoria Villarruel, sobre quien dijo que tuvo declaraciones y actitudes que no están en línea con lo que los argentinos quieren, cometió errores no forzados, dijo, y que su declaración sobre que cobra 2 chirolas fue muy desafortunada. También arremetió contra Domingo Felipe Cavallo y le dijo, el tipo de cambio no está atrasado, no hay que devaluar nada. Y dijo que el tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy, el equivalente al tipo de cambio que él defendía. Y después le hizo un llamado público a Mauricio Macri, el líder del presidente del PRO, que dijo, quiero que vayamos juntos con Macri y arrasemos al kirchnerismo en elecciones. Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política, pero estoy dispuesto a conversar y abierto a sus propuestas. En el último tiempo, el fuego amigo del presidente, es decir, de Santiago Caputo, fue directamente para Macri. Incluso también hasta Patricia Bullrich, ex socios políticos, han cargado contra el expresidente, instándolo a que se sume a las fuerzas del cielo. Dos cosas con eso que A estás ver. mencionando. Una, la de Victoria Villarroel, que dicen que, bueno, dicen no, ya se conoce que los índices de popularidad de los cuales usaba hasta casi el cierre del año pasado. ¿Villarroel? Villarroel, sí. Están dándole muy por debajo ahora. O sea, después de todas estas peleas, digamos, es como que está pasando factura eso en los índices de esa popularidad de la cual gozaba y que le había permitido en algún momento querer cortarse sola. Parece que ya no es tan así eso. Y por otro lado, lo que uno ve ahora de Milei acerca de Macri, por ejemplo, así como en los términos en que vos los planteaste, como está la noticia, que es lo que se viene viendo, ¿no? Es decir, vení conmigo, Mauricio, Sí. ya no es yo te voy a seguir a vos, no, o sea, él está a través de lo declamativo, le está diciéndole, o sea, vos tenés que venir conmigo, o sea, no, Sí. no es que yo tengo que ir con vos. Y Hay bueno, una se lo diferencia. comió de alguna manera, ¿no? Exactamente, eso es lo que me da la sensación de que está cambiando con esas dos cosas, ¿no? Con relación a cómo habíamos cerrado, o cómo había sido el año pasado. Me tengo que ir, me disculpen. No, que me quede nosotros acá de nos intruso vamos nada todos más. juntos, no te preocupes que nos vamos todos juntos. Son las 13:02. ¿Tendrá hambre, Brian? En la tarde, obviamente que tiene hambre. Sí, Brian. sí, hijo. ¿Se va de su abuela o directamente ya arranca, vuelve para su casa? Está viendo, está analizando. Porque no lo dijo. O sea, usted después de las 12, ya empieza. No, porque Brian tiene hambre, Brian tiene Ah, hambre. bueno, pero ahora ya tienen claro que es hasta esta hora, hasta las 13. Así que será por el verano nada más, Brian. Después volvemos a la Kiwi habitualidad, tiene que ¿no? traerle Acá yo tengo una una manzana, fruta. una banana y tengo empanada de jamón y queso, si querés, Brian. Así que el tema gastronómico no es ningún problema, amigo. Es miércoles 8 de diciembre, iba a decir, 8 de enero de 2025. Hemos dado vuelta al almanaque y comenzamos a acompañarte con esta edición verano de la radio. De la mañana, no voy a decir de arriba al día porque ahora es arriba el verano. Mi nombre es Julián Quiroz, me acompañó Cacho Álvarez en este cierre y obviamente Fernando Torno y Héctor Mancilla han sido parte. Que tengas un buen día, Cacho. Igualmente para vos, Juli, para toda la audiencia de la radio, para Brian, etcétera.
Sean bienvenidos ustedes a compartir la buena música que deja programada Brian para la continuidad de la jornada. Mañana a las 10 de la mañana volvemos con esta propuesta que ya comienza a andar en este 2025, va a desandar este 2025, acá en Radio Nuevo Día. Somos Arriba el Verano. Vino Vicky, vino Gaby también, así que ahora nos vamos a almorzar también. Y en un rato te seguimos contando todo, pero en el diario Nuevo Día. Gracias por estar. Sumate, te espero mañana, nos vemos.